Demon Slayer Rail Righteous Partner Shiro Emilia 231, vaciar mi tesoro. El asombro en el rostro de Gilgamesh se transformó, en el instante en que esas palabras le llegaron, en la más pura rabia. Fue la furia sin igual de un rey cuya majestad había sido abiertamente desafiada y profanada por un despreciable ladrón. Mestizo, ¿te atreves? ¿Te atreves? Su voz se distorsionó por la ira. Ya no le importaba por qué la mármol de realidad de este humano se parecía tanto a la de esos falsificadores rojos, pero se sentía diferente. Lo único que quería ahora era hacer trizas a ese insolente desgraciado y a ese arrogante mundo suyo. ¿Crees que copiando la apariencia de mis tesoros puedes rivalizar conmigo? ¿Crees que forjar este mundo falso a medias puede salvar el abismo que nos separa? Totalmente ridículo. Deja que este rey te enseñe. Una falsificación siempre será una falsificación. Bajo el resplandor de lo genuino, tú y tu mundo quedarán reducidos a la nada. Muere, falsificador. Con ese rugido histérico, el mar dorado de miles de noble fantasma finalmente se movió. Auge. Esto ya no era una lluvia, ni un torrente. Fue un verdadero Big Bang de acero y maná. Miles de rayos de luz se dispararon desde todas las direcciones hacia Emilia Shirou y la legión de espadas que flotaba detrás de él. El mundo entero parecía tragado por el cegador resplandor dorado. Todos los que estaban dentro de la barrera sintieron que se les congelaba la respiración. Se acabó, el rostro de Tosaka Rin palideció. Instintivamente se aferró al brazo de Gray. Un bombardeo de esta magnitud, ¿cómo podría alguien detenerlo? Maestro, la mano de saber se tensó sobre la espada de la victoria prometida en su cadera, con un maná dorado llamante, lista para liberar su noble fantasma. Sin embargo, sabía que incluso una Excalibur solo podía aniquilar una fracción. Contra ese mar infinito de armas, cualquier golpe parecía inútil. Ilya quedó paralizada. Con la cabeza inclinada hacia el apocalíptico cielo dorado, sus ojos rubí reflejaban miedo por primera vez. A su lado, Berserker, el titán furioso, gruñó con inquietud y movió su colosal figura para proteger a su pequeño maestro. Incluso inconsciente, presentía una muerte que podría borrarlo 12 veces bajo esa luz. Sin embargo, en el epicentro, objetivo del tsunami dorado, Emilia Shirou no mostró miedo. Solo un espíritu de lucha ardiente y loco. Valle. Su rugido estremecedor parecía latir con el mundo mismo, haciendo temblar el espacio. Entonces averigüémoslo, rey de los héroes. ¿Quién tiene más tesoros? ¿Tu bóveda o mi velocidad de forja? Él movió el brazo hacia adelante. La hueste de espadas de acero detrás de él, como soldados respondiendo a un general, surgió como una marea negra, lanzándose hacia la ola dorada. El siguiente segundo. Negro y dorado, dos océanos de espadas, chocaron entre los mundos. Auge. Una explosión indescriptible atravesó la esfera de la realidad. No fue una simple explosión, sino un ruido absoluto de miles de metales chocando, raspándose, rompiéndose y detonando, todo a la vez. El mundo entero se estremeció bajo el impacto. Engranajes gigantes en el cielo crujieron bajo la tensión. El páramo carmesí se desgarró y columnas de polvo de kilómetros de altura se arremolinaron en tormentas de arena que oscurecieron el cielo. Dentro de la barrera, el rostro de Medea se puso blanco como la tiza. ¡Puaj! La sangre brotó de su boca mientras se tambaleaba, sosteniendo apenas el escudo. Castor. Gritó Tosaka Rin. Estoy bien, Medea secó los labios, con los ojos abiertos por el miedo. Esto ya no es hechicería, es una guerra de escalada mítica, incluso las ondas de choque dispersas casi destrozaron la defensa tejida por la bruja de la era divina. No podía imaginar la presión que soportaban los dos hombres en el centro de la colisión. Todas las miradas se fijaron en el centro caótico y cubiertas de polvo donde la luz y los escombros se agitaban. Chispas doradas y fragmentos negros florecieron como fuegos artificiales, solo para ser tragados por el siguiente destello. Cada espada que Shirou proyectó se hizo añicos en el instante en que se topó con el noble fantasma de Gilgamesh. La brecha entre lo falso y lo auténtico quedó al descubierto. Sin embargo, la proyección de Shirou era infinita. En este mundo que él gobernaba, impulsado por un sol creado por el hombre, su maná era casi ilimitada. ¿Se rompió una espada? Proyecto 10 en un instante. 10 se rompieron. 100 los reemplazaron. Como una forja inagotable de aterradora eficiencia, utilizó la mera cantidad para superar por la fuerza la brecha en calidad. El rostro de Gilgamesh se oscureció hasta tal punto que parecía que podía gotear tinta. Se dio cuenta de que había caído en un punto muerto mortificante. Su puerta de Babilonia era invencible, siempre y cuando fuera uno contra uno o uno contra muchos.
Nunca se había imaginado que recibiría un contraataque de la misma manera. Un intercambio de desgaste. Las proyecciones de Shiro eran todas falsificaciones, prescindibles, basura que podía desechar sin pensarlo dos veces. Impulsado por esa peculiar técnica de respiración y respaldado por su lanzador, la producción de Shiro era virtualmente infinita, igualando a la del propio rey. Imperdonable, imperdonable, imperdonable. Los dientes de Gilgamesh rechinaban con tanta fuerza que tintineaban. Se sintió como un rey más rico que naciones, encerrado en una partida de cartas con un tramposo descarado capaz de imprimir dinero ilimitada. Por muy grande que fuera la moneda de oro que arrojara, la sinvergüenza podía imprimir al instante un fajo de billetes más pequeños y forzar un intercambio de uno por uno. El sentimiento lo llenó de la peor frustración y furia que jamás había conocido. Falsificador, estás cortando a la muerte. Rugiendo, aumentó aún más el rendimiento de Gate of Babylon. Cada vez más noble fantasma de mayor rango fueron arrojados como basura al torrente en choque. Emilia Shirou, con los ojos igualmente inyectados en sangre, exprimió brutalmente hasta la última gota de sus circuitos mágicos y del mundo mismo, proyectando cada vez más y mejores espadas para alimentar la marea negra. Ambos parecían jugadores que hubieran perdido la razón y arrojaran montones de fichas cada vez más grandes sobre la mesa. El mundo entero gimió, se estremeció y gimió bajo el peso de su loca apuesta. Bum bum bum. Se desarrolló una escena apocalíptica, indescriptible con palabras. El cielo se dividió en dos campos. Un lado. La resplandeciente puerta de Babilonia de Gilgamesh, símbolo de la realeza y la riqueza. El otro. Shiro S. Unlimited Blade Works, un cielo de acero brillando bajo el sol recién nacido. Miles de noble fantasmas chocaron con miles de espadas en el aire. Cada choque producía un estruendo que podía desgarrar los tímpanos y un destello que podía cegar los ojos. Luz dorada y chispas de acero se trenzan en una tormenta espectacular y letal. Las ondas de choque perdidas golpearon la barrera de Caster como un tsunami furioso. El escudo mágico violeta se sacudió violentamente y se produjo ondas que corrieron por su superficie. Parecía que iba a estallar en cualquier instante. MGH y Caster gruñó y un hilo de sangre se derramó de sus labios. Había llevado su maná al límite, pero mantener la barrera aún la aplastaba. Medea. ¿Estás bien? Tosaka Rin la tranquilizó, alarmada. Estoy bien, Rin. Caster negó con la cabeza, pálida pero con los ojos llameantes mientras observaba el duelo titánico que se desarrollaba sobre ella. Estoy simplemente, aturdido. Una bruja de la era de los dioses, había visto innumerables hechizos y héroes poderosos. Sin embargo, este espectáculo desafiaba la imaginación. Un simple humano enfrentándose al rey de los héroes. Una falsificación que rivaliza con lo auténtico. Incluso mostrando signos de estar ganando terreno. Todos podían leerlo en el rostro de Gilgamesh. La arrogancia y la diversión habían sido reemplazadas hace tiempo por una furia grave. Imposible, esto es imposible. Gilgamesh atravesó frenéticamente la puerta de Babilonia, vaciando el tesoro sin reservas. Por muchos noble fantasma que disparara, por poderosos o invaluables que fueron. El hombre de enfrente podría proyectar instantáneamente una falsificación idéntica y arrojarla a la aniquilación mutua. Como si su maná fuera infinito. Como si su proyección no tuviera techo. Lo que más enfureció a Gilgamesh fue que cuanto más larga era la pelea, más noble fantasma registró a Shirou. El intercambio ya no fue un simple bombardeo. Ahora ambos lados llenaron sus armas de conceptos. Las falsificaciones, aunque mucho menos misteriosas, conllevan un extraño contraconcepto. Cuando lanzó una lanza con golpe garantizado. En respuesta se proyectó un escudo con defensa absoluta. Él soltó una espada divina que podía cortar todas las cosas. Un hacha que nunca podría romperse respondió de inmediato. Cada golpe era como golpear un algodón. Una fuerza que no aterrizaba en ningún lugar. Como si el enemigo ya supiera cada carta que iba a jugar y hubiera preparado la respuesta perfecta. ¿Cómo estás haciendo esto? Finalmente le gritó Gilgamesh a Shirou. ¿No te lo dije? Flotando en el aire, Shirou se dirigió con calma a la tormenta de espadas mientras aún encontraba aliento para responder. Soy un espadachín. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Un maestro herrero, al ver un acero fino, sabe al instante cómo forjarlo en la hoja más afilada. Del mismo modo, un maestro espadachín, en cuanto ve una espada, lee cada rasgo, méritos, defectos, y la forma de manejarla. Tu puerta de Babilonia es la galería de armas al aire libre más grande del mundo. Simplemente escojo los que me gustan y, a mi manera, los hago.
Sus palabras sonaban casuales. Para todos los demás cayeron como un trueno. Está analizando sobre la marcha, y proyectando sobre la marcha. Los ojos de Tosaka Rin se abrieron de par en par, su boca tan grande como para que cupiera un huevo. Esto ya no era una genialidad. Fue monstruoso. Monstruoso. Totalmente irrazonable, una abominación. Así que eso es todo, la respiración solar no solo fortalece el cuerpo, eleva sus sentidos a un reino sobrehumano, murmuró Archer mientras observaba a Shirou. Por fin entendió por qué el de este mundo podía ser tan fuerte. Su Unlimited Blade Works era acumulación. Cada espada que había visto o analizado, estaba almacenada en su mundo interior. Unlimited Blade Works de Emilia Shirou fue una creación. Bajo la respiración solar, obtuvo un poder analítico trascendente, utilizó el sol como forja y el mundo como yunque, y en el acto se convirtió en suya cualquier arma que veía. Sus espadas eran infinitas. Mientras sus enemigos seguían empuñando armas, sus materiales nunca se agotarían. Lo que significa que, si quiere, puede copiar el noble fantasma de cada sirviente. Lancer Kuchulain expresó el aterrador pensamiento con un escalofrío. Capítulo 227. ¿Dónde está el objeto? En teoría, así es. La voz de Archer sonó un poco seca al sentir. Una copia es, en última instancia, una versión degradada, pero si la cantidad es suficiente, puede provocar un cambio cualitativo. Tan pronto como se dijeron estas palabras, todos guardaron silencio. Miraron hacia la figura en el cielo que, casi sin ayuda de nadie, reprimió al rey de los héroes, y solo un pensamiento permaneció en sus mentes. ¿Cómo se supone que debemos luchar en esta guerra del Santo Grial? Con un tipo tan irracional cerca, ¿no deberían todos los demás simplemente mirar desde la barrera? Sin embargo, justo cuando los corazones de todos se aceleraban, la situación de batalla en el cielo cambió una vez más. La situación aparentemente igualada no tranquilizó en absoluto a Emilia Shirou. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Por el contrario, el verdadero enfrentamiento final apenas comenzaba ahora. Un aura mucho más aterradora y letal que la descarga anterior de miles de noble fantasma estaba despertando lentamente detrás de Gilgamesh. Falsificador, realmente has hecho que este rey te mire bajo una nueva luz. La voz de Gilgamesh era sorprendentemente tranquila. El torrente de noble fantasma se detuvo abruptamente, y la violenta tormenta de energía circundante también se calmó. Pero debajo de ese silencio sepulcral, se estaba gestando una intención asesina que podía congelar el alma. Ha logrado que este rey llegue hasta este punto. Para recompensar tu logro, este rey ha decidido dejarte presenciar cuál es su verdadero tesoro supremo. Extendió los brazos, y las ondas doradas tras él convergieron en un extraño vórtice. La empuñadura de una espada dorada, con forma de llave, se alzó lentamente desde su interior. Sé testigo de ello. La espada de la ruptura que dividió los cielos y la tierra y separó la civilización del caos. Que quede claro que una falsificación siempre será una falsificación. En el suelo, Lancer Kuchulain curvó su labio con asco mientras observaba la apariencia altiva y poderosa de Gilgamesh. TCH, este tipo sí que sabe montar un espectáculo, murmuró en voz baja. Es evidente que lo han presionado hasta este punto, pero sigue insistiendo en poner esa cara de premiar a los demás. Pero, no puedes negar que tiene derecho a hacerlo. La voz de Medea temblaba incontrolablemente. Su mirada estaba fija en la empuñadura con forma de llave. Su intuición de bruja de la era divina gritaba frenéticamente en su mente. Aquella cosa era un tabú absoluto que no debía tocarse. La verdad en sí misma, capaz de trastocar las reglas del mundo. Aunque Tosaka Rin, Sabre y los demás no podían ver a través de su esencia como Medea, la presión, que hacía que el espacio mismo se deformara ligeramente solo por su existencia, hizo que sus corazones se hundieran. Sin embargo, justo cuando todos estaban sudando frío por Emilia Shirou, una sonrisa muy extraña apareció en el rostro de Archer. Esa sonrisa era una mezcla de Schadenfreude, anticipación y una especie de comprensión de que las cosas eran realmente como se esperaba. Arquero, ¿de qué te ríes? Tosaka Rin notó agudamente su anormalidad. ¿Algún problema? No, no hay problema. Archer se cruzó de brazos y negoció con la cabeza lentamente, con la curva de sus labios ensanchándose. No te apresures, Rin. El buen espectáculo acaba de empezar. Ya lo sabrás. Su discurso, que parecía un enigma, dejó a todos completamente desconcertados. Mientras tanto, alto en el cielo. Gilgamesh agarró el noble fantasma conocido como la llave de Babilonia, con expresión solemne y grave, como si estuviera realizando un ritual sagrado.
Giró la llave suavemente. Inicio de recuperación. Tras su susurro, las líneas carmesí se extendieron desde el vacío tras él, ascendiendo como seres vivos y atravesando las nubes en un instante, como si quisieran perforar el firmamento. Estas líneas formaron un enorme y complejo círculo mágico tridimensional. La clave secreta que conectaba con lo más profundo de su tesoro. Desbloquear Enuma Elish. Cantó el verdadero nombre a esa espada divina, preparándose para recuperarla de su tesoro y entregar la destrucción más completa a este falsificador que se atrevió a desafiar la majestad del rey. Sin embargo, la antigua espada divina, cilíndrica e inscrita con escritura cuneiforme como se esperaba, no apareció. El círculo mágico parpadeó frenéticamente y la llave respondió, pero la parte más profunda del tesoro, estaba vacía. MMM. La expresión solemne en el rostro de Gilgamesh se congeló. Frunció ligeramente el ceño y un destello de confusión cruzó sus ojos. Algo andaba mal. ¿Dónde estaba el objeto? ¿Fue porque los nobles fantasmas se proyectaron demasiado rápido hace un momento, provocando alguna interrupción en el suministro de energía mágica? Giró la llave nuevamente, aumentando la salida de energía mágica. Recupera de nuevo. Desbloquea Enuma Elish. Las líneas carmesí brillaron aún más, y el funcionamiento del círculo mágico se volvió más urgente, casi emitiendo un zumbido sobrecargado. Todo el sistema de la puerta de Babilonia funcionaba a toda velocidad, buscando frenéticamente esa colección suprema. El resultado, todavía no fue nada. Gilgamesh quedó completamente atónito. La expresión de su rostro pasó de la solemnidad a la confusión, luego de la confusión a la sospecha, y finalmente se transformó en un vacío total. Era como un magnate que se disponía a abrir la caja fuerte de una reliquia familiar bajo la mirada de una multitud, solo para encontrar solo aire dentro. El absurdo y la conmoción hicieron que su siempre arrogante cerebro se paralizara momentáneamente. En ese momento, una leve risa vino del lado opuesto. ¿Estás buscando esto? Gilgamesh levantó la vista bruscamente, solo para ver a Emilia Shirou con una sonrisa ligeramente disculpada e inofensiva en su rostro. Entonces, vio a Shirou levantar lentamente su mano izquierda, que había estado escondida detrás de su espalda. En esa mano sostenía una peculiar espada carmesí compuesta de 3 secciones cilíndricas y cubierta de antiguos caracteres cuneiformes. Era exactamente lo que había buscado en su tesoro pero no pudo encontrar. Su carta de triunfo más fuerte, su tesoro supremo. La espada de la ruptura, Ea. G. Shirou se sonrojó con cierta timidez y explicó. Mientras estabas usando tus fantasmas nobles, copié casi todas las armas de tu puerta de Babilonia. En cuanto a esta espada, originalmente, solo quería copiarla también. Sostenía la espada de la ruptura en su mano como si estuviera evaluando una obra de arte amada. Pero, por desgracia, su rango es demasiado alto y su estructura es demasiado única, lo que la hace un poco difícil de copiar. Además, es demasiado cautivadora. No pude evitarlo y simplemente la eliminar. Espero que no te importe. Espero que no te importe. No te preocupes. Mente, estas palabras eran como martillos pesados invisibles, golpeando con fuerza contra el pecho de Gilgamesh. En ese instante, el rostro de este antiguo rey de los héroes se volvió tan negro como el fondo de una olla. El aire estaba mortalmente silencioso. Inmediatamente después, un sonido de crujido, salió de la mano de Gilgamesh que sostenía la llave de Babilonia. Era el sonido de dientes rechinando con fuerza. Gilgamesh miró fijamente la espada de la separación en la mano de Emilia Shirou. Venas inyectadas en sangre se extendían por sus pupilas doradas a una velocidad visible. Sintió como si su cerebro estuviera a punto de ser quemado por la furia. ¿Qué fue esto? ¿Qué estaba pasando? Alguien había forzado la cerradura de su casa justo delante de sus narices, había entrado en su bóveda de tesoros mejor custodiada, había tocado todos y cada uno de sus objetos de colección y se había llevado tranquilamente su reliquia familiar más preciada y de la que más orgullosa está. Y por último te dijo con cara de inocente. Este tesoro es demasiado hermoso, no pude resistirme a sacarlo para echar un vistazo, no te preocupes por mí. Esto ya no era solo una provocación. Esto le estaba pasando por encima de la cara, apuntando a su nariz y provocándole una humillación flagrante. Todo el cuerpo de Gilgamesh temblaba, no de miedo, sino de una furia sin precedentes. Esa furia se desató violentamente en su pecho, casi incinerando su último resquicio de razón. Incluso se le ocurrió una idea absurda. Debería quitarse la vida ahora mismo para permitir que su verdadero yo descendiera del trono de los héroes y aplastara por completo a ese maldito perro. No.
En el momento en que surgió el pensamiento, lo rechazó. No porque no pudiera, sino porque no lo permitiría. No podía simplemente salir del escenario de forma tan patética y dejar que este maldito impostor siguiera actuando con tanta arrogancia. Él personalmente, con su propio poder, devolvería esta humillación suprema multiplicada por 100. Estás muerto. Cada palabra, pronunciada entre dientes, emanaba un escalofrío capaz de congelar el aire. La energía mágica dorada que rodeaba a Gilgamesh comenzó a descontrolarse, transformándose en llamas doradas visibles que se elevaban hacia el cielo. Oye, 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 no te enojes, no te enojes. Al ver su postura de lucha a muerte, Emilia Shirou rápidamente agitó sus manos en un gesto de detenerse, su rostro aún tenía esa expresión de lo siento. Luego, con un movimiento de su muñeca, arrojó suavemente hacia atrás la espada de separación, una espada capaz de llevar a cualquier mago o espíritu heroico al frenesí. Ea trazó un arco rojo en el aire y aterrizó firmemente en la mano de Gilgamesh. Rey de Uruk, lamento mucho la ofensa anterior, se disculpó Shirou sinceramente. Pero a los ojos de Gilgamesh, esta acción era una forma aún más profunda de desprecio. Lo devolvió. ¿Qué crees que es esto? Un juguete que se puede tomar y devolver una voluntad. Mestizo. ¿Te compadeces de este rey? Gilgamesh aferró la espada de la separación, con las venas hinchadas en el dorso de su mano. Sintió como si su oponente le restregara la dignidad una y otra vez. No, 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 claro que no. Shirou negó con la cabeza repetidamente, con expresión seria. Simplemente pensé que, como ya la había invitado, sería una pena no dejar que mostrara su verdadero poder. Siendo sincero, también quiero comprobar con mis propios ojos qué clase de poder posee esta legendaria espada divina que dividió el cielo y la tierra. Hizo una pausa y le dio a Gilgamesh una sonrisa llena de expectativa. Entonces, ¿puedes mostrarme? Utilice su máxima potencia. Punto punto punto. La siniestra sonrisa de Gilgamesh se congeló en su rostro. Miró fijamente a Shirou, tratando de encontrar incluso un rastro de pretensión, miedo o cálculo en esos ojos. Pero no había ninguno. En esos ojos solo había pura curiosidad y sincera expectativa. Era como si un entusiasta de la esgrima le suplicara a un santo de la espada que demostrara la técnica más poderosa de su vida. Esta, en cambio, dejó a la ira de Gilgamesh sin donde desahogarse, transformándose finalmente por completa pureza en tiranía extrema e intención de matar. Bien, muy bien. Apretó los dientes. Cada palabra sonaba como hielo envenenado. Este rey concederá tu deseo. Te dejaré presenciar el poder que divide el mundo en medio de un arrepentimiento y una desesperación infinitas. Sí, 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 asintió Shirou con una sonrisa. Este rey no dejará ni una mota de polvo de ti. Está bien, Shirou se acercó nuevamente. Gilgamesh no perdió el tiempo. Alzó la espada de la separación en alto, y una enorme cantidad de energía mágica comenzó a fluir frenéticamente hacia la hoja. Enuma Elish. Con el lanzamiento del nombre verdadero, las tres secciones cilíndricas de la espada de la separación comenzaron a girar a gran velocidad en diferentes direcciones. Una presión de viento rojo se expande desde la hoja, desgarrando el espacio y emitiendo un gemido penetrante. Una energía destructiva comenzó a acumularse, y todo el cielo se tiñó de un rojo oscuro y siniestro, como un presagio del apocalipsis. ¡Guau! Este poder es enorme. Gritó Shirou exageradamente mientras observaba la escena del fin del mundo. Siento que definitivamente no puedo con esto solo. Gilgamesh estaba a punto de burlarse y decir: es demasiado tarde para pedir misericordia ahora, pero luego vio que la figura de Emilia Shirou comenzaba a descender lentamente, sin intención de recibir el golpe de frente. Aterrizó de nuevo en el suelo, y luego, bajo las miradas desconcertadas de todos, corrió unos pasos hacia el lado de Gray y lastimosamente agarró la esquina de su ropa como un niño que había encontrado un protector. Gray, cuento contigo. Este arrepentido cambio de tono dejó a todos atónitos. El hombre que había sido como un dios gobernando el mundo y reprimiendo al rey de los héroes ahora estaba, actuando como un malcriado. Gray observará su postura. Sus mejillas se sonrojaron levemente, pero sus ojos brillaban con una sonrisa amable que no pudo ocultar. No discutió. Simplemente tomó suavemente la mano de Shirou. ¿Juntos? Preguntó suavemente. Está bien, se rió Shirou, su mirada última desapareció sin dejar rastro. En el cielo, los pulmones de Gilgamesh estaban a punto de estallar de ira al ver esto. Mestizo. Sabes que no puedes soportarlo, así que planeas arrastrar a tu mujer contigo para que seamos un par de amantes condenados. No, no, no.
Shirou negó con la cabeza con una sonrisa, lo miró y dijo con tono relajado. Simplemente siento que, para un ataque a este nivel, no necesito actuar personalmente. Mi esposa puede vencerte. Ella. Gilgamesh parecía haber oído un chiste muy gracioso, mirando con desdén a la pequeña figura. Solo una réplica surgida quién sabe de dónde. ¿Es digno de enfrentarse a la espada divina de este rey? Antes de que su burla pudiera terminar, vio a Gray levantar la jaula de pájaros que tenía en la mano. Ese misterioso noble fantasma que había estado en silencio desde el comienzo de la batalla e ignorado por todos añadir. En ese momento, los ojos de Ak todavía estaban cerrados, en un estado latente. Pero Gray no necesitaba activar su conciencia. Ella soltó la mano de Shirou, sostuvo la jaula con ambas manos y un antiguo y sagrado encantamiento fluyó de sus labios. Lo declaró. Disfraz, mimetismo, cambio. El huracán que desgarra el cielo, manifiéstate aquí. Mientras cantaba el conjuro, Emilia Shirou presionó la palma de la mano contra la espalda de Gray. Una majestuosa energía mágica, como un río desbordado, inundó su cuerpo sin reservas. De los huecos de la jaula gris surgió una luz de extremo brillo. Capítulo 229. La guerra del Santo Grial, no estamos luchando. Disfraz, mimetismo, cambio. Que el huracán que desgarra el cielo se manifiesta aquí. Cuando Gray terminó de cantar el hechizo final, el mundo entero pareció presionar el botón de silencio. La jaula grisad, que había permanecido en silencio en su mano, desató por completo su verdadera forma bajo la infusión inagotable de prana de Emilia Shirou. Ya no era un simple código místico, sino una terminal milagrosa que conectaba con la raíz del mundo. La jaula comenzó a descomponerse y reconstruirse. Innumerables cintas de luz gris brotaron de ella, entrelazándose y arremolinándose frente a Gray, para finalmente condensarse en una enorme lanza que irradiaba luz azul cian. El diseño de la lanza era antiguo y majestuoso, con huracanes visibles envolviendo su asta. Hacia donde apuntaba la punta, el espacio se ondulaba, como si incluso las leyes de la física tuvieran que ceder. Una majestad divina, de ninguna manera inferior a la espada de separación, se disparó hacia el cielo. Eso es y. Las pupilas de Tosaka Rin se contrajeron de repente. La lanza sagrada, Rongominia. Saber Artoria Pendragon jadeó, con el rostro lleno de incredulidad. Esa era precisamente la lanza de luz que poseía, ubicada en el confín del mundo y utilizada para mantener el planeta. Aunque la forma era ligeramente diferente, el concepto y la esencia de penetrar a los dioses y sostener el mundo eran inconfundibles. Esta chica, a quien Shirou llamó Oris, en realidad desató la lanza sagrada. No, eso está mal. La mirada de Archer era extremadamente seria. Veía con mayor profundidad que los demás. Esta no es la verdadera lanza sagrada, sino el poder de la lanza sagrada reproducida por la adición mediante grabación e imitación. Es el armamento de mimetismo divino de mayor calidad. En el cielo, Gilgamesh, quien se preparaba para desatar su ataque destructor, también percibió este aterrador poder, comparable al suyo. La arrogancia y la burla desaparecieron al instante de su rostro, reemplazadas por una conmoción sin precedentes. Imposible. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede una simple imitación un poder comparable al de Mia? Su rugido resonó entre el cielo y la tierra, pero la respuesta que recibió fue la resuelta figura de Gai sosteniendo la lanza sagrada en alto. Sello 13. Decisión inicial. Tras la declaración clara y fría, una imagen de luz fantasma de la mesa redonda apareció bajo los pies de Gray, y 3 puntos de luz se iluminaron en secuencia. Aprobado. Esta es una batalla para salvar el mundo. Aprobado. Esta es una batalla contra una gran potencia. Aprobado. Esto es, uno tras otro, los sonidos de aprobación de los caballeros de la mesa redonda de esa era lejana, que emanaban del trono de los héroes, resonaron a través del tiempo y el espacio en lo profundo de las almas de todos. Con cada aprobación concedida, el resplandor de la lanza sagrada Rongominiat se hizo más fuerte y el huracán que lo envolvía se volvió cada vez más violento, casi destrozando el campo delimitado creado por Caster. Vamos, Gray. Gritó Shirou, inyectándole más prana. Entendido, Shirou. Los ojos de Gray eran increíblemente resueltos y vertió toda su voluntad y poder en la lanza de luz que tenía en la mano. Rongominiada. Su pequeño cuerpo estalló con un poder inimaginable y arrojó con fuerza la enorme lanza de luz hacia el cielo. En un instante, un rayo de luz azul cian, que atravesó el cielo y la tierra y tenía el poder de anclar el mundo, atravesó la atmósfera, se elevó y se encontró con la tormenta roja oscura que estaba devorando el cielo. En un lado estaba la espada de la separación, que dividió el cielo y la tierra.
Al otro lado estaba la lanza de largo alcance, que sostenía al mundo. Los dos poderes divinos supremos, creación y estabilización, chocaron con un estruendo ensordecedor bajo la mirada de todos los presentes. No había ningún sonido. En ese instante, el mundo perdió todo sonido y color. Todos perdieron la vista y el oído, dejando solo un blanco puro en su conciencia. La aterradora colisión energética formó una esfera de energía en constante expansión que devoró frenéticamente todo a su alrededor. Luz, prana, espacio e incluso tiempo. Las consecuencias se dispersaron, simplemente las consecuencias, hicieron que el campo delimitado de Caster se desmoronara instantáneamente. ¡Puaj! Medea, Tosaka Rin y los demás fueron lanzados hacia atrás por la violenta onda expansiva, rodando varias veces por el suelo antes de detenerse. Todos sintieron como si les hubieran desprendido los órganos internos. Afortunadamente, justo antes de que el campo delimitado se hiciera añicos, Archer y Lancer reaccionaron rápidamente, cada uno agarrando a algunas personas y usando sus cuerpos para resistir la primera ola de impacto. Emilia Shirou, quien se encontraba en el centro de la tormenta, ya había extendido los brazos, protegiendo firmemente a Arai y recibiendo toda la fuerza del retroceso en su espalda. Incluso con su cuerpo fortalecido por la respiración solar, sintió una oleada de sangre hirviendo. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado. Tal vez un segundo, tal vez un siglo. La esfera de energía luminosa, lo suficientemente poderosa como para destruir toda la ciudad de Fuyuki, finalmente llegó a un punto crítico, implosionó violentamente y luego se dispersó en un halo silencioso entre el cielo y la tierra. El cielo volvió a su color nocturno original. La aterradora tormenta de color rojo oscuro había desaparecido. El rayo de luz azul cian que atravesaba el cielo y la tierra también había desaparecido. La figura de Gilgamesh se tambaleó levemente en el aire. Su armadura dorada se había desvanecido, un rastro de sangre dorada le colgaba de la comisura de la boca, y la mano que sostenía la espada de la separación temblaba levemente. Todo rastro de arrogancia y compostura había desaparecido de su rostro, reemplazado solo por una conmoción, furia y humillación inagotables. Fue derrotado. En el choque de los nobles fantasmas más fuertes, su orgullosa estrella de la creación que dividió el cielo y la tierra fue bloqueada de frente por el oponente, e incluso, suprimida. En el suelo, Emilia Shirou liberó lentamente a Arai de su abrazo, se limpió la sangre de la comisura de la boca y reveló una sonrisa cansada pero satisfecha. Este duelo trascendental finalmente llegó a su fin, mientras tanto, en la oscura sala de almacenamiento de gusanos subterráneos de la mansión de la familia Matou, al otro lado de la ciudad. Una profunda mirada de confusión apareció en el rostro de Zouken Matou, que estaba seco como la corteza de un árbol. ¿Qué fue ese alboroto de ahora? El aterrador temblor, que casi levantó toda la ciudad de sus cimientos, y el poder divino que estremecía el alma y que se podía sentir incluso a través de gruesas capas de tierra y barreras mágicas, causaron un miedo genuino en el viejo monstruo que había vivido durante 500 años. Asesino, ve a investigar. ¿Qué pasó exactamente? Ordenó con severidad hacia las sombras. Momentos después, la voz ronca y etérea del verdadero asesino Hassan Isaba surgió de las sombras, pero esta vez, su voz estaba llena de una conmoción sin precedentes y griega. De dudas existenciales. Maestro, creo, que quizás no necesitemos luchar en esta guerra del Santo Grial. Zouken Matou se quedó atónito, y un destello de ira cruzó las arrugadas cuencas de sus ojos. ¿Qué tonterías estás diciendo? Maestro, y debería verlo usted mismo. La voz del asesino tembló. La visión compartida a través de su familiar se presentó con claridad en la mente de Zouken Matou. Eso estaba encima del templo Riknu. Un hombre, con las manos desnudas, estaba enfrentando noble fantasmas con el más antiguo rey de los héroes. Entonces, la compañera del hombre, una pequeña niña, desató la legendaria lanza sagrada, enfrentándose directamente al noble fantasma del fin del mundo del rey de los héroes. La mente de Zouken Matou se congeló por completo. Maestro, ¿y lo viste bien? Y la voz del asesino era como un trance. Quien se enfrenta al rey de los héroes es el maestro de otro sirviente. No un sirviente. Un maestro. ¿Es el mundo tan anormal ahora? El verdadero asesino sintió que su sentido común y su visión del mundo quedaron completamente destrozados y molidos a polvo en ese momento. Debajo de la residencia Matou, dentro del nauseabundo pozo del depósito de insectos, el aire era, como siempre, una mezcla repugnante de podredumbre, hedor y maná deformado. Aunque hoy ese hedor tenía un matiz más agudo de impaciencia. En el rostro marchito de Zouken Matou, las cuencas hundidas brillaban con codicia y dudas vacilantes.
Las imágenes que el familiar del asesino envió, grabadas a través de 5 siglos de certeza y orgullo, eran como el buril más afilado. Un maestro y enfrentándose a un espíritu heroico de primer nivel. ¿Alguna chica que apareció de la nada había desatado la lanza legendaria que ancla el planeta? ¿Qué broma absurda era esta? ¿Cuándo se había convertido la guerra del Santo Grial en un escenario para dioses en guerra? Todo lo que había tramado, los siglos de soledad y decadencia que había soportado, no eran nada ante semejante poder absoluto. Nimiedades en una farsa lamentable. Asesino, sigue vigilando. La voz de Zouken era un áspero rasguño de corteza. Quiero cada movimiento que hagan, especialmente ese maestro, Emiya Shirou, y la chica con la lanza sagrada. En las sombras, el verdadero asesino Hassan, Isaba se estremeció levemente, respondió con reverencia y se sumergió en un reconocimiento distante. En su interior, un sentimiento llamado impotencia carcomía el orgullo de un asesino. Aquel enfrentamiento hacía tiempo que había dejado atrás la batalla y se acercaba al desastre natural. Zouken giró lentamente. Su cuerpo casi esquelético proyectaba una silueta deformada en la tenue luz taumatúrgica. Su mirada se deslizaba entre enjambres retorcidos en una sola dirección. Allí, la habitación de Sakura Matou. La guerra del Santo Grial, se ha desbocado, murmuró, con un dejo de histeria en su ronco susurro. Los medios convencionales no pueden ganar. Para reclamar el Grial y cumplir mi antiguo deseo, debo recurrir a lo no convencional, ahora, con tiempo. Sus ojos se volvieron helados. Un plan que había acariciado durante años, demasiado arriesgado hasta ahora, salió a la luz. Sakura y mi querida nieta I, soltó una risa escalofriante. Ese espléndido talento mágico, ese cuerpo que cultivé con tanto esmero durante 10 años, ya es hora de que cumpla su propósito. Conviértete en el recipiente del Grial, la llave que abre la raíz. Lánzate a este abismo de hechicería y obtendré un poder que sobrepasa incluso al Grial. Levantó una mano disecada. En el foso de gusanos, cientos de millones de insectos cresta y gusanos de maná se agitaron como si los hubieran convocado. Crujieron, arañaron y se precipitaron hacia la habitación de Sakura como una marea que erizaba el cuero cabelludo. En ese momento, en una cámara algo más ordenada, Shinji Matou caminaba inquieto. La onda expansiva que sacudió el mundo momentos antes había sacudido incluso el subsuelo, y el almacén de gusanos crujía como si fuera a derrumbarse. ¿Qué demonios pasaron? Frunció el ceño, inquieto. Desde que Emiya Shirou había reescrito su vida en ese otro mundo, todo había cambiado. Ya no era un fracasado celoso y despotricante. Ahora tenía poder para proteger, y había recuperado el vínculo fraternal con Sakura, no, algo más profundo. Sakura era su esposa. Un tesoro que él defendería sin reservas. En ese momento la puerta se abrió de golpe y un hedor a problema inundó el lugar. La figura cadavérica de Zouken apareció en el umbral. Shinji, dijo Zouken con voz monótona, trae a Sakura aquí. La alarma sonó en la cabeza de Shinji. Se levantó de un salto, bloqueando la puerta interior de la habitación de Sakura. Abuelo, ¿qué estás planeando? Sakura aún no se ha recuperado del todo. ¿Recuperarse? Rió Zouken. No hace falta. Renacerá, se fusionará con nuestra hechicería Matou y ascenderá a la supremacía. Mientras hablaba, innumerables insectos retorciéndose en el exterior formaban una alfombra negra. Los gusanos multicolores y grotescos podían destruir una mente cuerda con solo una mirada, y su objetivo era obvio. El rostro de Shinji palideció. Después de haber leído todos los tomos que había en la casa, comprendió de inmediato lo que significaban las palabras. Fusionar significaba arrojar a Sakura a este infierno viviente. No. No lo permitiré. La resolución brilló en sus ojos. Sacó una katana antigua de su cintura. El regalo de Shirou, una espada que podía canalizar maná. Ah, ¿sí? Las cuencas huecas de Zouken lo evaluaron. ¿Un fracaso sin circuitos mágicos se atreve a desafiarme? ¿Quién te dio tal coraje? Puede que me falten circuitos mágicos. Shinji adoptó la postura inicial de respiración acuática, inhaló y un leve maná comenzó a acumularse. Pero tengo la determinación de proteger a mi familia. Sabía lo monstruosa que era la vieja criatura, pero sabía aún más que, si flaqueaba, la dulce muchacha que estaba detrás de él se hundiría en la ruina eterna. ¿Familia? Zouken rió como si fuera una broma grandilocuente, con la boca abierta en una sonrisa fantasmal. En el mundo de un mago, los parientes son solo herramientas para portar el emblema mágico. Tu juego de héroe infantil termina aquí. Además, hablando de familia y no soy tu abuelo.
Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando la marea de gusanos detrás de él se estrelló contra Shinji como una presa rota. Jinete. Rugió Shinji. Casi simultáneamente, una silueta violeta se materializó junto a él. El sirviente de Sakura, Rider. Medusa. Su daga de cadena ya estaba tensa, su cabello de jade se movía sin viento. Shinji, vete con el maestro, dijo Rider con frialdad. Yo los sostendré. No, nos vamos todos juntos. Su mirada era de acero. Sakura sigue dentro. Abrió la puerta interior de una patada y entró corriendo. Dentro, vestida con un traje de baño blanco de una pieza, Sakura Matou estaba pálida, mirando con terror y desconcertada la puerta. Ninguno de los dos sabía que había poseído de arrepentimiento al anciano, pero su mirada no dejaba lugar a dudas de que hablaban muy en serio. Sakura. Rápido, vamos. Shinji agarró a Sakura por la muñeca. Shinji y la voz de Sakura tembló. No tengas miedo, estoy aquí. Protegiéndola tras él, Shinji se giró para encarar al enjambre que se arrastraba y al anciano con aspecto de demonio. Qué conmovedor, dijo Zouken con una risita, levantando un dedo. ¿De verdad crees que puedes escapar? En el instante en que sus palabras cayeron, Sakura gritó de agonía, agarrándose el corazón mientras se derrumbaba. ¿Sakura? Shinji la sorprendió alarmado. Y el gusano de impresión y sin sangre, sintió que la vil criatura que había acechado en su corazón durante 10 años ahora se retorcía bajo el mando de Zouken, devastando sus circuitos mágicos y arrojando su maná a un caos violento e incontrolable. Casi al mismo tiempo, Rider gimió junto a ellos. El flujo de maná de su maestro se interrumpió, o peor aún, se revirtió. El poder de su sirviente se desvaneció como una marea que retrocede, dejando su cuerpo más pesado y débil que nunca. Maestra. Rider apretó los dientes, obligándose a enderezarse. Sin maná, era poco más que una humana ligeramente más fuerte de lo normal. Sus nobles fantasmas y habilidades eran ahora inútiles. Ja ja ja. La risa de Zouken resonó por el depósito de insectos. ¿En qué puedes apoyarte ahora? Un fracaso, una mujer débil y un sirviente sin maná. Ríndete, Shinji. Este es el destino que no puedes desafiar. Los insectos revoloteaban alrededor de sus pies, su tacto viscoso y su hedor nauseabundo estaban listos para tragárselo todo. Mirando a la sufriente Sakura en sus brazos, luego al pálido Rider que apenas podía mantenerse en pie, Shinji sintió una furia y una resolución como ninguna otra antes de estallar en su interior. Colocó a Sakura y Rider detrás de él y apretó su agarre en la espada. Viejo bastardo, su voz era baja y ronca, con los ojos llameantes. Aunque muera, te arrancaré un pedazo de tu cadáver podrido. Respiración acuática primera forma. Corte superficial. Con un grito agudo, Shinji se convirtió en una mancha cian. Su espada trazó un arco perfecto. Verdaderos chorros de agua azul pálido envolvieron el filo, transportando su maná infundido como una rueda hidráulica giratoria que azotaba la creciente marea de insectos. Plaf. El repugnante sonido de carne estallando resonó mientras docenas de familiares que se encontraban frente a ellos eran destrozados, rociando jugos asquerosos. Por un instante, el camino quedó vacío. Sin embargo, el hueco fue rellenado instantáneamente por interminables capas de insectos. Una ola negra interminable decidida a ahogar a cualquiera que se resistiera. Inútil. Se burló Matou Zouken desde detrás del enjambre, como espectador de su propio espectáculo. Has mejorado, pero aún estás muy por debajo de Emi Yashirou. Mis hijos son infinitos. ¿Cuánto tiempo pueden durar tus pequeños trucos? ¿1 minuto? ¿2? Shinji lo ignoró. Cada respiración y cada corte eran precisos. Su reserva de maná no era nada comparada con la de un verdadero mago, y mucho menos la de un monstruo de 5 siglos. Solo podía confiar en su concentración total, constante, exprimiendo hasta la última gota de potencial de su cuerpo para fusionar su escaso hombre con la esgrima y superar sus límites. Jinete, protege a Sakura. Gritó sin girarse. Entendido. Apretando los dientes, Rider protegió a la chica que se desmayaba. Despojada de maná, solo podía confiar en su destreza física y su instinto, espantando insectos con sus dagas encadenadas. Mirando la espalda de Shinji, vio al joven, antes débil y retorcido, ahora erguido como una montaña inquebrantable ante ellos. Respiración acuática 4º grado. Marea golpeadora. Se abrió paso a través del estrecho pasillo, con la espada azotando como olas rompientes y cada golpe haciendo retroceder al enjambre, pero el sudor le perlaba la frente y su respiración se volvió entrecortada. Las fuerzas se desvanecerían rápidamente.
Los insectos eran innumerables, muchos con caparazones tan duros que tenía que golpear con todas sus fuerzas. Hermano, susurró Sakura, luchando contra el gusano cresta que arrasaba sus circuitos. El parásito, una extensión de la voluntad de Zouken, aplastó cruelmente todo intento de recolectar maná. Aguanta, Sakura. Rugió, cortando insectos alados de la pared. Te sacaré. Una obsesión lamentable. Zouken perdió la paciencia, doblando un dedo marchito. Asesino, basta de vigilancia. Acaba con él. Una sombra se cernió tras Shinji, el verdadero asesino, Hasan Isaba. Con una túnica fantasmal, la máscara de hueso blanco relucía mientras un brazo alargado y maldito se lanzaba hacia adelante con un silbido escalofriante, apuntando al corazón de Shinji. Cuidado. Los ojos de Rider se abrieron de par en par. Lanzó su daga encadenada para interceptarlo. Demasiado rápido. El objetivo de Assassin nunca había sido ella, sino Shinji, cuya atención estaba centrada en los insectos que tenía delante. En un instante, los instintos de batalla de Shinji gritaron. Se giró a un lado. SKRRTCH. El brazo anormalmente largo lo rozó, sus afiladas uñas le abrieron un corte profundo y brillante como un hueso a lo largo del costado y la sangre empapó instantáneamente su ropa. Sin embargo, la pausa de una fracción de segundo provocada por la agonía le dio al enjambre en expansión su oportunidad. Un 100 pies colosal y diabólico, tan horrible como un pitón, salió disparado del nido de insectos, con su caparazón chirriando contra la piedra. Mostrando filas de colmillos superpuestos, embistió el pecho de Shinji con una fuerza brutal. Estallido. Se escuchó un crujido sordo cuando su esternón se rompió. El impacto lo lanzó hacia atrás. Su columna se estrelló contra la pared y una bocanada de sangre, mezclada con vísceras destrozadas, se esparció por el suelo. Hermano. El grito de Sakura recorrió la cámara, llena de desesperación. Shinji. Gritó Rider, con las venas hinchadas en la mano que agarraba su cadena. Un mar infinito de insectos se extendía ante él, con un asesino de primera clase acechando en las sombras. Rider había perdido el maná, Sakura estaba atrapada por los gusanos, y él, con el esternón destrozado y el flanco partido hasta los huesos, apenas podía mantenerse en pie. Esto fue jaque mate. Jaque mate total y negro. Se acabó el juego, resonó la antigua y monótona voz de Zouken Matou por el depósito de insectos. Asesino, no dejes que se levante de nuevo. El asesino se fundió con las sombras, listo para asestar el golpe final. Tosiendo sangre, Shinji luchó por levantarse. Ni siquiera pudo alzar la espada. El carmesí goteaba de su boca y vientre, formando un charco bajo él. Levantó la mirada hacia Sakura, surcada de lágrimas y sin esperanza detrás de él, luego hacia Rider, frenético pero impotente a su lado. Proteger, yo todavía, no los he protegido, una furia desafío rugió desde su alma, quemando su voluntad desmoronada. Un desperdicio de espacio que blande espadas. Tu valor termina aquí, se burló Zouken. Mátalo y luego da su cadáver a mis hijos. Desde la penumbra, ese brazo maldito noble fantasma latido del corazón delirante se deslizó en silencio. Esta vez, apuntó al corazón de Shinji. Shinji lo sintió. La muerte le corría por la espalda, pero no podía esquivarla. El enjambre se había reorganizado, y su chirrido se elevaba hasta convertirse en un zumbido que partía cráneos al cargar. Tenía que atacar. De lo contrario, Sakura y Rider serían devorados al instante. ¿Protegerlos o salvarme? La pregunta no se limita ni un microsegundo en su mente. Sin dudarlo. Respiración acuática, decimal. Flujo constante. Sus pulmones medio aplastados sufrieron un espasmo, expulsando la última bocanada de aire. Toda su fuerza restante estaba destinada al ataque. Con un rugido que sacudió el repositorio, su espada se convirtió en un dragón azul en espiral, desgarrando a los insectos que se abalanzaban sobre él y repeliéndolos en una tormenta de acero. Había conseguido que los dos que estaban detrás de él tuvieran un último respiro. Y en ese instante, su espalda quedó expuesta al ataque del asesino. Ruido sordo. El sonido enfermizo de la carne al ser atravesada por completo. El tiempo se ralentizó hasta casi detenerse. Shinji se puso rígido, miró hacia abajo y vio un brazo negro y marchito que sobresalía de su pecho. En sus garras, su propio corazón aún temblaba, resbaladizo por la sangre. Mi corazón y una agonía como un deslizamiento de tierra ahogó cada sentido. El mundo giraba, la fuerza fluía de él como el agua de una presa rota. Aún así, no cayó. Una risa débil y sin sentido resonó en su garganta. La luz de sus ojos se apagaba, reemplazada por algo más puro, algo mucho más temerario.
Ignorando el enorme agujero en su pecho, obligó a sus pulmones destrozados a tomar una respiración larga y deliberada. Concentración total y sin su corazón, su contenedor, el débil hombre se dispersa dentro de él, estalló libremente como bestias salvajes, arrasando con su voluntad en un punto álgido. Un torrente de maná puro reemplazó su sangre, atravesando cada vena y arrastrando su cuerpo cadavérico hacia arriba. Respiración bajo el agua. Una presión mucho más feroz que antes surgió de Shinji, un torbellino de maná que arrojó al asesino y a la marea de insectos varios pasos hacia atrás. La sonrisa en el rostro de Zouken se congeló. Detrás de la máscara blanqueada, los ojos del asesino se abrieron con un miedo manifiesto. Un humano al que le habían arrancado el corazón debería estar muerto, pero allí estaba, más fuerte que nunca. ¿Qué obsesión podría alimentar semejante poder? Volver. El rugido de Shinji ya no era humano. Un maná índigo, tan intenso que podía absorber la luz, se enroscaba alrededor de su espada en lugar del azul pálido habitual. En una contorsión que desafiaba la anatomía, giró la espada hacia atrás y atacó a Assassin. Los reflejos del asesino eran supremos. En el instante en que estalló esa oleada imposible, retrocedió de un salto. Sin embargo, el ataque desesperado de Shinji superó cualquier predicción. El arco índigo atravesó la guardia del asesino, destrozando el brazo y la capa por igual. SHHH. La manga negra y la carne se partieron. El asesino gruñó, retrocediendo hacia la sombra más lejana. Un corte profundo, hasta el hueso, atravesó el brazo maldito del noble fantasma, mientras el maná índigo roía su espíritu como gusanos voraces. Sin pausa Shinji giró. Frente al enjambre resurgente y al aturdido Zouken, se puso de pie, con el pecho ahuecado y la sangre reemplazada por jirones de luz índigo que amenazaban con estallar su cuerpo devastado. Los ojos sin vista ardían de un gris ceniza, impulsados solo por el voto final de proteger a quienes estaban detrás de él. Viejo y bastardo, y sus labios raspaban como papel de lija. Te dije y que te arrancaría y un pedazo y un loco, un completo loco. Por una vez, Zouken se sintió acorralado. El desperdicio que debería estar muerto se había convertido en un Raksasa forjado solo para la ruina. El frenesí de la voluntad había dejado atrás el reino de la razón. Zouken dudó, no por miedo a Shinji, sino por miedo a que este alboroto pudiera dañar su verdadero premio. Sakura Matou, el recipiente perfecto del Grial. Si un moribundo rechazado arruinara ese contenedor ahora, la broma sería para él. Respiración acuática, sexto curso. Remolino. El cuerpo de Shinji giró a una velocidad inhumana, y la espada larga en sus manos desató un violento torrente de maná. Un tornado índigo sin fondo se formó en un instante. SHRRRRK no era viento, sino el sonido de innumerables insectos mágicos cuyos caparazones eran desgarrados y destrozados. Fluidos fétidos y carne desgarrada salpicaban por todas partes, mezclándose con ácido acre y convirtiendo el pasillo en una escena del infierno de Admasti. Shinji era el demonio en el centro de ese infierno. Como un molinillo imparable, empujó contra la marea de gusanos, paso a paso, abriéndose paso firmemente hacia Zouken Matou. Con cada paso, la aterradora cavidad en su pecho arrojaba más niebla de maná. El suelo debajo chisporroteaba por la energía desenfrenada. Oni-chan y Sakura se arrodilló, lágrimas calientes abrieron caminos fangosos a través de la mugre de sus mejillas. Observó la espalda del chico que se abría camino para ella y Rider con su vida. En su corazón, el gusano de la impresión percibió el dolor de su anfitrión y se retorció aún más. La agonía se mezcló con un arrepentimiento desgarrador, casi haciéndola desmayar. ¿Por qué y por qué soy tan inútil? Maestro. La voz de Rider atravesó la confusión de Sakura como un cuchillo frío. Mira. Shinji compró este camino con su vida. No desperdicies su sacrificio. La mirada de Rider era más penetrante que nunca. Apoyando a Sakura, miró más allá del torbellino asesino y se fijó en la espalda temblorosa pero erguida de Shinji. Ella lo sabía mejor que nadie. Un arrebato de alma como este no podía durar. Una vez que la llama de la obsesión que lo mantenía en pie se apagara, todo terminaría. Tenía que hacer algo, ahora. Sakura se estremeció al sentir un pensamiento desesperado. Levantó sus ojos violetas, empapados de lágrimas, hacia Rider. La determinación brillaba en sus profundidades. Rider, la voz de Sakura era suave pero nítida. Aún me queda un hechizo de comando. Fue su última carta de triunfo. No, maestro. Se debe usar un hechizo de comando para, Rider comprendió al instante e intentó detenerla. No hay tiempo. La interrumpió Sakura, levantando la mano con esfuerzo.
En la penumbra del depósito de insectos, el último trazo carmesí del hechizo de comando brillaba como sangre goteando. El abuelo no nos deja ir, puede inmovilizarme con los gusanos de impresión en cualquier momento, no puedes llevar peso muerto, sí, esa fue la verdad más cruel. Zouken podía cortar sus circuitos mágicos a través de la reina gusano en su corazón a voluntad, dejándola paralizada. Incluso si Rider recuperaba toda su fuerza, huir de una guarida de 500 años cargando con un maestro indefenso era imposible. La única manera, Rider, la mirada de Sakura cruzó el torbellino sangriento hasta la espalda de Shinji, con voz suplicante. Usa el hechizo de comando. Lleva a Shinji y ve con tu compañero Emilia. El jinete quedó congelado. ¿Llevarnos a Shinji y dejar al maestro atrás? Esto iba en contra del deber fundamental de un sirviente. Esto, es una orden. El tono de Sakura se volvió inapelable. Miró a Rider a los ojos, palabra por palabra. Compañero Emilia, puede salvar a Oni-chan. Solo él puede. Quedándome aquí, puedo entretener al abuelo y ganar tiempo. Fue un intercambio cruel y despiadadamente racional. Usándose a sí misma, el recipiente del grial, como cebo para comprar la única oportunidad de supervivencia de Shinji. No puedo. Rider cerró los ojos con angustia. Era su primer desafío a la voluntad de su maestro. Puedes. La voz de Sakura se alzó mientras agarraba el brazo de Rider, con las uñas casi rasgándole la piel. Por favor, Rider. Este es, mi único y egoísta deseo en esta vida. Llévatelo y vive. Al mirar los ojos llenos de lágrimas y suplicantes de su maestro, Rider sintió una mano invisible aplastar su corazón. Ella sabía que Sakura tenía razón. Fue la única respuesta. Para entonces, el ataque de Shinji estaba casi agotado. El tornado de maná índigo titiló, y su rotación disminuyó visiblemente. Su cuerpo se sacudió con tanta violencia que parecía a punto de desmoronarse. Ya es suficiente, basura. Zouken Matou eligió ese momento, riendo secamente. Gusanos mucho más horribles que antes brotaron del suelo y las paredes como cables resistentes, enroscándose alrededor de las piernas de Shinji y sujetándolo en el sitio. Desde la penumbra del repositorio, el espectro del asesino resurgió, con una daga negra como la boca del lobo apuntando a la nuca de Shinji para asestar el golpe final y fatal. Ahora. El último rastro de vacilación desapareció de los ojos de Sakura. Levantó la mano en alto. Por la autoridad del hechizo de mando. Una luz carmesí se encendió, iluminando su rostro decidido pero desgarrador. Jinete. Toma a Shinji y transfiérete de inmediato al lado de Miyashiro. Maestro. Rider gritó de angustia cuando la compulsión del hechizo de comando tomó el control absoluto de ella en un instante. Ella se convirtió en un rayo de luz púrpura, apareciendo al lado del tambaleante Shinji y levantando su cuerpo ardiente y roto sobre su hombro. Al instante siguiente, el espacio que los rodeaba se retorció violentamente. Sus figuras se volvieron borrosas y desaparecieron por completo. ¿Qué? El triunfo en el rostro de Zouken se congeló. No había prevista la decisión de Sakura. Intentó detenerla, pero el salto espacial provocado por el hechizo de comando fue absurdamente rápido. Ni siquiera tuvo tiempo de levantar la mano. Una vez que la presencia de Rider y Shinji desapareció, el depósito de insectos se hundió en un silencio sepulcral. Solo quedaba la alfombra de cadáveres de insectos, el fuerte hedor a sangre y la pequeña figura aún arrodillada en medio de todo ello. Zouken se giró lentamente. Su forma disecada apareció ante Sakura, con las cuencas de los ojos vacías ardiendo de furia por haber sido superado. Niña tonta, dijo con frialdad. ¿Nunca pensaste en que Rider te llevara? Desperdiciaste tu última oportunidad de vivir. Sakura levantó la cabeza, una sonrisa pálida pero irónica tocó sus labios mientras las lágrimas se deslizaban silenciosamente. Si no hubieras seguido quitando el gusano dentro de mi corazón, susurró, con una voz extrañamente tranquila, por supuesto que podría haberme ido, abuelo. Los movimientos de Zouken se congelaron. Sus cuencas huecas la miraban fijamente, como si intentaran ver a través de su alma. Segundos después, dejó escapar una risa seca y ronca, mitad elogio, mitad burla. Me alegra que lo entiendas. Qué niña tan obediente, la pequeña Sakura. Él dio un paso hacia ella. Detrás de él se reunió en el enjambre, retorciéndose y agitándose como vasallos leales que dan la bienvenida a su nueva reina, tragándose lentamente esa solitaria y hermosa figura, y enterrándola por completo. Al otro lado, sobre las ruinas afuera de la mansión Einzbern, el aire apestaba a materia quemada y acre llama a la deriva. Emilia Shirou exhaló un largo y ardiente suspiro para contener la energía desbordante que lo azotaba.
A sus pies se abría un abismo sin fondo. Una horrible herida abierta en la tierra. Era la obra maestra de la espada de la separación Ea del rey de los héroes. Frente a él, donde antaño se alzaba el castillo Innsbern, se extendía una cicatriz igualmente aterradora, en forma de abanico, quemada como por una luz sagrada, que se extendía hasta el horizonte. Era el resultado de la lanza sagrada desatada por Gray. En el aire, el hombre de armadura dorada, Gilgamesh, aterrizó ileso en una rama que, de alguna manera, se había mantenido intacta. Sus pupilas carmesí y serpentinas ya no reflejaban su anterior desprecio y arrogancia. En cambio, brillaban con una excitación casi maniática. Ja ja ja. Espléndido, realmente espléndido. Pensar que podrías igualar Mia. El noble fantasma de esa niña es la lanza que ancla el planeta, ¿verdad? Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que disfruté tanto. La chispa dorada en su estado serio exudaba una opresión que parecía sofocante. Shirou no dijo nada, simplemente protegió a Gray tras él. El estremecedor choque de hacía unos momentos apenas había sido contenido gracias a la barrera taumatúrgica de última hora de Caster, clase era de los dioses. Aún así, la onda expansiva había dejado a todos dentro revueltos de ki y sangre. Shirou Gray tiró de su manga, su pequeño rostro pálido pero sus ojos resueltos. Estoy bien, respondió en voz baja, sin apartar la mirada de la figura dorada. Ambos bandos habían sacado sus noble fantasmas más potentes, pero el resultado fue un empate. El rey de los héroes salió ileso, mientras que del lado de Shirou, reforzado por un hechizo de comando y la protección de Caster, Gray permaneció ileso. Debería haber sido un alto el fuego momentáneo, pero la chispa dorada claramente no tenía tal intención. Vamos, chuchos. Muéstrale a este rey qué otros trucos tienes para divertirlo. Extendió los brazos. Tras él, las ondas doradas brillaban como constelaciones, una tormenta de noble fantasma a punto de desatarse de nuevo. Shirou apretó el puño. Sus circuitos mágicos palpitaban por el uso excesivo. Sabía que si la lucha se prolongaba, su bando caería primero. Las armas del enemigo eran ilimitadas, su propio maná finito. En ese preciso instante ocurrió un cambio arrepentido. El aire a su lado se retorció violentamente, ondulando hacia afuera en anillos púrpuras como si una piedra hubiera golpeado el agua. Un instante después, una figura maltrecha se desplomó desde la grieta espacial y se estrelló contra el suelo. Era Rider. Sus ropas violetas colgaban hechas jirones, su cabello verde oscuro estaba pegado a su rostro exangüe. La sangre goteaba de sus labios, su aura era tan débil que parecía lista para desaparecer con cualquier aliento. ¿Jinete? Tosaka Rin fue la primera en reaccionar, gritando alarmada. Pero lo que hizo que las pupilas de todos se encogieran aún más fue la persona que Rider apretaba contra su pecho. Era Shinji Matou. No, lo que quedó difícilmente podría considerarse una persona completa. Un hueco enorme y profundo le atravesó el pecho donde debería haber estado un corazón. La sangre se había drenado hacía tiempo. En su lugar, jirones de niebla de maná índigo se filtraban de la carne destrozada, apenas manteniéndolo en pie. Su rostro estaba blanco como el papel, los ojos cerrados y el cuerpo frío como un cadáver. Sálvenlo y por favor, sálvenlo, y la voz de Rider era ronca y desesperada. Levantó los ojos inyectados en sangre, suplicando a todos los presentes. La mente de Shirou zumbó, de repente quedó en blanco. ¿Shinji? ¿Cómo pudo estar tan herido? ¿Le habían arrancado el corazón? Algo en su interior resonó al instante. La utopía lejana, Avalon. Mientras desenvainara la espada y la colocara en el cuerpo de Shinji, ninguna herida mientras la muerte no lo hubiera consumido por completo podría sanar. Sin pensarlo dos veces se dispuso a hacerlo. No, y te molestas conmigo, y en ese momento, una voz, tan débil que era casi inaudible, se escapó de la garganta de Shinji. Él estaba ahí todavía vivo. Shinji forzó sus ojos a abrirse. Sus pupilas desenfocadas perforaron a Shirou mientras gastaba sus últimas fuerzas para agarrar la pernera del pantalón de Shirou. Shirou, y déjame y vete y salva a Sakura, y date prisa, y tosió sangre. Con cada palabra, más niebla índigo se derramaba de las ruinas de su pecho. Es el abuelo y ese viejo monstruo, y se está convirtiendo a Sakura y en el recipiente del grial, y gusanos incontables y se arrastrarán por todo su cuerpo y se enterrarán en su cuerpo, y Sakura. Shirou se arrodilló, con una terrible premonición surgiendo a través de él. Es el abuelo y el viejo monstruo, y quiere convertir a Sakura en el recipiente del grial, y el terror y el remordimiento llenaron los ojos de Shinji.
Gusanos y tantos que no puedes contar y la cubrirán y se arrastrarán dentro de ella y como si volviera de ver aquella escena infernal, su cuerpo se estremeció violentamente y su voz se volvió histérica. Vete. Shirou. Cita prisa. Un segundo después y será demasiado tarde. Sakura, se va a caer en ese infierno. Con esas últimas palabras, Shinji agotó sus últimas fuerzas. Su cabeza se desplomó, inconsciente. La mano que sujetaba los pantalones de Shirou se deslizó flácidamente. Shinji. Se lamentó Jinete. La mente de Shirou rugió. Gusanos y recipiente del grial y un infierno viviente y esas palabras encajaron al instante. Había oído hablar de la taumaturgia Matou. La hechicería más depravada y retorcida centrada en insectos. Y Sakura, esa dulce chica que siempre seguía a Shinji llamándolo senpai, pensar y una furia indescriptible detonó en su pecho. Se puso de pie de un salto, con los ojos más fríos que el acero del invierno. Entendido. Le hizo su promesa al inconsciente Shinji, y a sí mismo. Yo voy, ahora mismo. Oye, mestizo. Una voz gélida e inoportuna cortó el aire pesado. Golden Spark se paró sobre la rama, mirando hacia abajo con disgusto manifiesto. ¿Ha terminado tu farsa? Este rey no tiene tiempo para presenciar tan aburridas separaciones de vida y muerte. Extendió un dedo hacia Shirou. La batalla del rey aún no ha terminado. Hasta que yo les conceda permiso, ninguno de ustedes podrá partir. Esas palabras fueron como agua fría vertida sobre un wok ardiente. La furia de todos los presentes se encendió al instante. Tú. Tosaka Rin tembló de rabia. ¿No ves que alguien se está muriendo aquí? Una vida. La vida de un simple mestizo, comparada con el placer de este rey, que tiene más peso, no necesita preguntarse, respondió Golden Spark, como si estuviera enunciando un axioma. Shirou se giró lentamente hacia él. Su rostro permanecía inexpresivo, pero en sus ojos ardía una escarcha capaz de reducir el mundo a cenizas. Rey de los héroes, dijo, cada palabra medida, con una voz tan tranquila que era aterradora. Había querido y dejarte algo de dignidad. Capítulo 234 Rey de los héroes, eres un impostor. Rostro. Gilgamesh se quedó paralizado por un instante como si hubiera escuchado el chiste más tonto del cielo, y luego estalló en una risa ensordecedora. Ja 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 ja. Mascota. ¿Qué acabas de decir? ¿Mostrar respeto al rey? ¿Quién te dio las agallas? ¿Fue ese atizador en la mano de la pequeña Gray, o crees que esconderte dentro del caparazón de Caster te permite mantenerte firme ante mí? Su risa estridente resonó entre las ruinas. Incluso se dobló, como si las palabras de Shirou fueran la mejor comedia de su interminable vida. A Shirou no le importó. No hay nada que decirle a un loco perdido en su propio mundo. Sakura todavía estaba esperando ser salvada. Cada segundo desperdiciado aquí arrastraba a la chica un paso más cerca del infierno. Tenía que actuar ahora. Rin, Ilya, Caster, Gray, tomen a Shinji y Rider y diríjanse a la casa Matou, ahora. ¿Y tú? Preguntó Tosaka Rin. ¿Te quedan solas para luchar contra Rícitos de Oro? ¿Quieres morir? Shirou, nos vamos juntos. Gray se aferró a su brazo, con su pequeño rostro pálido por el pánico. Es demasiado fuerte, tú solo, escuchar. La tranquila voz de Shirou golpeó como un martillo, dejándolo sin palabras. Si te quedarás, morirás. Su objetivo soy yo. Lo detendré mientras la rescatas sana y salva. Su mirada recorrió sus rostros ansiosos, se suavizó una fracción cuando llegó a Gray, y acarició suavemente la mano que agarraba su brazo. Créeme, no moriré. Salvar a Sakura es lo primero. Había hierro en sus ojos. Gray mordió el labio, reacia, pero lentamente lo soltó. Ella sabía que una vez que Shirou tomara una decisión, nadie podría detenerla. Además, rescatar a Sakura era lo que realmente importaba en este momento. Y entonces ten cuidado, Rin le lanzó una larga mirada, con un temblor en su voz que ella misma no notó. Emilia, si te atreves a morir aquí, te perseguiré como un fantasma. Ilya agitó su pequeño puño en una feroz amenaza, con la preocupación rebosando en sus ojos. Shirou les ascendió y caminó hacia el inconsciente Shinji. Se arrodilló, extendiendo su mano derecha y cantó suavemente. Sigue rastreando. Una gota de sangre escarlata apareció de la nada en la punta de su dedo. La gota no era real, era proyectada a partir de maná puro, y, sin embargo, tenía un aura sagrada y antigua, como si contuviera la fuente de la vida misma. Bajo la mirada atónita de todos, Shirou dejó que la sangre cayera en el espantoso eco en el pecho de Shinji. No hubo ninguna salpicadura. Al tocar la herida se derritió en una suave luz dorada y se fusionó con el cuerpo de Shinji.
Ocurrió un milagro. La niebla de maná índigo que brotaba de la herida se encogió como ratas ante un gato, fue reprimida, absorbida y purificada. El color volvió lentamente a las mejillas blancas de Shinji. Vigílenlo mientras tanto. Shirou se levantó y les dijo a Rin y Lia. Si despierta o muestra algo extraño, conténganlo de inmediato. No se lastimen. ¿Qué fue eso? Preguntó Rin sin poder evitarlo. ¿Tu hechicería? Un tratamiento, bastante inestable, respondió Shirou evasivamente, con la mirada severa. Lo mantendré con vida. Váyase, no hay más tiempo. Conscientes de la urgencia, no dijeron nada más. Caster lanzó su hechizo. Una fuerza invisible levantó a Shinji y al debilitado Rider, y el grupo se dirigió a toda velocidad hacia la casa Matou sin mirar atrás. En un abrir y cerrar de ojos, solo Emilia, Shirou y Gilgamesh permanecieron en el campo de batalla en ruinas. El viento de la tarde soplaba, levantando arremolinados de polvo frío. ¿Terminaste tus últimos ritos, mestizo? La voz de Gilgamesh resonó de nuevo, altanera e impaciente. Shirou se giró lentamente para encontrarse con esos ojos de serpiente carmesí. La última calidez humana se desvaneció de su rostro, reemplazada por un orgullo afilado que parecía forjado con el mismo acero de las ruinas desoladas. Rey de los héroes, preguntaste quién me dio las agallas. La voz de Shirou era uniforme, plana como el hierro pulido. Te lo diré ahora. Levantó la cabeza, miró fijamente al todopoderoso rey y curvó los labios en una sonrisa fría. ¿Falso? Desde mi punto de vista, el que está lleno de falsificaciones es tu preciado tesoro. En el momento en que las palabras cayeron, el aire pareció solidificarse. La expresión de Gilgamesh pasó del enojo a la conmoción, luego a una quietud mortal, como si una balanza inviolable se hubiera volcado. Y mestizo, dilo otra vez. Su voz era baja y terrible, cada palabra pronunciada entre dientes apretados y con olor a sangre. Insultar su tesoro era insultar todo lo que lo hacía rey. Fue una blasfemia 1000 veces peor que matarlo directamente. Shirou respondió con acción. Lentamente levantó su mano derecha y sus dedos se cerraron alrededor del vacío. Sigue rastreando. Motas doradas de maná convergieron en un frenesí. El aire resonó con el sonido metálico del martillo sobre el acero, una y otra vez, como si un herrero invisible estuviera forjando un mito sobre el yunque del mundo que tenía en la palma de su mano. El contorno de una espada tomó forma a la velocidad del rayo. Una espada que Gilgamesh conoció muy bien. Una magnífica y regia espada de caballero que brilla con luz dorada y azul. En el instante en que la espada se formó completamente, las pupilas de Gilgamesh se contrajeron violentamente. Esa espada y era exactamente la misma que la espada de la victoria prometida que alguna vez empuñó aquel testaruda caballero en su memoria. No, imposible. Su forma, material, peso e incluso el vasto maná planetario que fluye en su interior, todo combina perfectamente. Esto ya no era proyección. Esto fue pura duplicación. Creación. Y por primera vez, la sorpresa no disimulada se reflejó en la voz de Gilgamesh. Shirou no le dio la oportunidad de continuar. Agarró la radiante espada sagrada con ambas manos, la levantó por encima de su cabeza tal como la chica que había visto innumerables veces en sus sueños, con la punta apuntando al cielo. Una tormenta dorada estalló a su alrededor, dispersando el polvo que llenaba el cielo. Rey de los héroes. La voz de Shirou cortó claramente la tempestad aullante de maná, con una autoridad casi sentenciosa. Mi arma puede liberar su nombre verdadero. Hizo una pausa, sus ojos carmesí se fijaron en la figura dorada en el cielo y preguntó palabra por palabra. ¿Puede el tuyo? Gilgamesh quedó completamente atónito. ¿Revelando un nombre verdadero? ¿De qué tonterías está hablando este chucho? Absurdo. Estas dos palabras, como un trueno, resonaron en su antigua e inmortal conciencia. La puerta de Babilonia, cuyo nombre es Puerta de Babilonia, alberga los prototipos de cada noble fantasma de la historia de la humanidad. Son el origen de las armas divinas que portaron los héroes de generaciones posteriores, el punto de partida de todas las leyendas y la fuente de los mismos conceptos. Precisamente porque son prototipos, son puros y primitivos, carecen de los verdaderos nombres que les otorgaron las acciones de los héroes posteriores, y mucho menos de las técnicas definitivas que liberan esos verdaderos nombres. Esto no era ningún secreto, sino un conocimiento común grabado en la raíz misma del mundo taumatúrgico. Este falsificador, este vil ladrón que solo podía imitar, se atrevió a pararse frente a él, proyectando un arma de apariencia similar y hablando descaradamente de liberación del nombre verdadero. ¿Qué creía que era eso?
Era algún juego donde un niño blandía un palo de madera en un patio y podía invocar un milagro con solo gritar un nombre imaginativo. Maldito seas que no conoces las alturas de los cielos. Gilgamesh se rió de pura rabia, una vibración baja emanaba de su pecho, su risa llena de desprecio venenoso. Una mera imitación, un trozo de chatarra que ni siquiera califica como un noble fantasma, y aún así te atreves a hablar de un nombre verdadero. Cruzó los brazos y su armadura dorada reflejó una luz fría bajo la luna. Estás profanando la palabra héroe. Ni siquiera se molestó en abrir de nuevo la puerta de Babilonia. A sus ojos, las acciones actuales de Shirou no eran más que la lucha final de un hombre al límite, montando un espectáculo. Era una farsa unipersonal destinada a terminar en autodestrucción. Solo necesitaba permanecer allí, con su puerta real, y observar en silencio cómo este payaso era consumido por las mentiras que había creado. Sin embargo, en el momento siguiente, la curva desdeñosa de sus labios se fue endureciendo poco a poco, hasta que finalmente se convirtió en puro desconcierto. La sonrisa en su rostro se congeló por completo. Shirou sostuvo en alto la espada de la victoria prometida, y con él como centro, la tormenta de energía mágica, en lugar de disminuir, se volvió cada vez más feroz y violenta. Innumerables motas doradas de luz ya no volaban desordenadas. Como si recibieran una orden suprema, convergían desde todas direcciones. Eran soldados de la luz, peregrinos de energía mágica, vertiéndose con locura y determinación en la hoja radiante. La espada proyectada no se derrumbó. Después de soportar esta enorme cantidad de energía mágica, suficiente para aplastar una cadena montañosa, no mostró ni un solo indicio de inestabilidad. En cambio, emitió una luz cada vez más brillante y sagrada. En la hoja, las antiguas letras pertenecientes a los espíritus parecían despertar de un sueño de 1000 años, iluminándose una a una. Cada personaje irradiaba un aura sagrada y majestuosa, como si cantara una antigua canción de la creación del planeta. Este flujo de energía mágica, las pupilas de Gilgamesh se contrajeron bruscamente. En esos ojos carmesí como de serpiente, la burla y el desdén estaban siendo rápidamente reemplazados y lavados por una emoción llamada horror. Como rey que había presenciado innumerables epopeyas heroicas y había visto el lanzamiento de numerosos noble fantasmas con sus propios ojos, sabía mejor que nadie en el mundo lo que realmente significaba la escena que tenía ante él. No fue una simple reunión de energía mágica. Era un proceso ritualístico específico que seguía leyes antiguas. La energía mágica usaba la espada como medio para resonar con el mismísimo mundo. Movilizaban leyes superiores, invocando un reino inalcanzable para los mortales. El fenómeno supremo conocido como milagro. Esta fue la etapa preparatoria del lanzamiento de un noble fantasma. Fue un precursor genuino, sin una pizca de falsedad o disfraz, de un lanzamiento con un nombre verdadero. Imposible. Gilgamesh gritó, su voz distorsionada por el shock extremo. Estas palabras estaban llenas de una confusión y una locura incomprensibles. Esto es absolutamente imposible. ¿Cómo puede un impostor tener alma? Un arma que no ha pasado por la historia, que no lleva las creencias de su usuario, no puede obtener el reconocimiento mundial. ¿Qué clase de hechicería es esta? Respóndeme, mestizo. Finalmente se dio cuenta del error fatal que había cometido. Desde el principio, había subestimado por completo al hombre que tenía delante. Pensó que el otro era simplemente un falsificador bastante especial, un astuto ladrón. Incluso después de descubrir que también era un héroe que había salvado un mundo y dejado huella en la historia de la humanidad. ¿Y qué? En la magnífica y brillante historia de la humanidad, los héroes eran tan numerosos como las carpas crucianas cruzando un río. Para él, un héroe común y corriente que emergía de algún rincón desconocido no era más que un mestizo ligeramente más fuerte que merecía una mirada especial. Nunca lo había pensado. Él nunca lo había previsto. Que una simple falsificación creada por otros usando hechicería pudiera en realidad hacer algo que anulara el sentido común y pisoteara los cimientos de la taumaturgia. Shirou no le respondió. Él tampoco pudo. Toda su mente, toda su alma, estaba inmersa en el vasto mundo de esa espada. Sigue el rastro. Para él, este encantamiento nunca fue un simple inicio de proyección. Eso fue inicio de sincronización. Fue el análisis de su estructura básica. Fue la comprensión de sus materiales de composición. Fue el trazado de su historia de formación. Fue la experiencia de las técnicas de forja que contenía. Era el sentimiento de su destino acumulado, pesado, glorioso y, sin embargo, doloroso. No se había limitado a copiar la apariencia de una espada.
Junto con la vida de esta espada, su gloria, su dolor, el distante Avalón que protegía, el destino que cortó y las oraciones de toda la vida de la joven rey y de los caballeros que llevaba, él lo leyó todo y lo reprodujo en este mundo en este momento. Por lo tanto, su proyección tenía alma. Esta espada de la victoria prometida en sus manos era igual que en las manos de aquel caballero rubio. Fue real. Estaba vivo. Era una espada sagrada única imbuida de las creencias de protección y victoria. Acumulación completa, Shirou sintió la enorme energía dentro de la espada que ya había subido a la cima, casi hirviendo y explotando. Ese poder era tan aterrador que amenazaba con destrozarle el brazo, e incluso todo su cuerpo, convirtiéndolo en polvo. Pero él todavía se aferró con fuerza. Tenía los dientes apretados y la sangre le manaba de las comisuras de la boca. En su frente y cuello, las venas se abultaban como dragones enroscados, horribles y aterradores. Él levantó la cabeza. Esos ojos, reflejados como oro fundido por la brillante luz dorada, atravesaron la aullante tormenta de energía mágica y se fijaron en la figura dorada en el cielo que había perdido por completa la compostura y su aire real. Ahora te lo mostraré. Su voz resonó en el vendaval, clara y resonante, llevando la majestad del juicio. ¡Qué auténtico noble fantasmes! El viento se detuvo. En ese momento el mundo entero quedó en completo silencio. Todo estaba en silencio. Solo la espada sagrada permaneció en alto, su resplandor sobrepasando los límites de la visión humana, descendiendo sobre estas ruinas de acero como un segundo sol. En el Señor de Gilgamesh las alarmas sonaron con fuerza. Una sensación de crisis como nunca antes, como una marea fría proveniente del abismo más profundo, sumergió instantáneamente su orgullosa alma y congeló cada centímetro de sus huesos. Él lo sabía. Ese mestizo no estaba bromeando. El próximo ataque inminente poseía un poder aterrador suficiente para amenazar su vida. Ya no se atrevía a ser ni un poco descuidado o arrogante. Las ondas doradas detrás de él se extendieron frenéticamente como un virus, llenando todo el cielo nocturno en un instante. Innumerables fantasmas de armas divinas flotaban dentro de ellos, su brillo fluía y su intención asesina se elevaba. Toda la puerta de Babilonia, impulsada por su miedo más profundo, había entrado en un estado de alerta de máxima potencia. ¿Pero llegará a tiempo? Shirou ya había abierto la boca y, con todas sus fuerzas, gritó aquel santo y solemne nombre verdadero que llevaba todas las esperanzas de una era. Excalibur. Ese nombre fue menos un grito y más como un rayo que cruzaba el tiempo y el espacio, explotando desde las profundidades del alma de Shirou y desgarrando su garganta para convertirse en el único sonido en este mundo que se derrumbaba. Él balanceó la espada sagrada hacia abajo con una fuerza repentina. Al instante, un torrente compuesto puramente de luz brotó de la punta de la espada. No era maná. No era energía. Fue el corte definitivo, formado al sublimar por completa la voluntad y el maná del portador en el mismo concepto de luz, y luego finalmente liberado a través de una aceleración y compresión sin fin. La velocidad de la luz era la velocidad del corte. Auge. El mundo perdió todo sonido. Un pilar dorado de luz lo absorbió todo. Atravesó la noche sombría, iluminando las extensas ruinas de hierro como si fuera pleno día. A su paso, ya eran varillas retorcidas o tierra quemada, todo se evaporó por completo al tocar la luz, borrado de raíz las leyes físicas y devuelto a la nada. En todo el mundo solo quedó este oro extremo y brillante. Maldito mestizo. Gilgamesh dejó escapar un rugido exasperado, incluso ligeramente tembloroso. Él nunca hubiera soñado con esto. Como el rey más antiguo, un ser que se encuentra en la cima de todos los héroes, en realidad fue empujado a un estado tan patético y humillante por un mago que solo podía copiar falsificaciones. Demasiado rápido. El lanzamiento del verdadero nombre de la espada de la victoria prometida fue tan rápido que anuló por completo su comprensión. Su orgullo, la espada de la separación Ea, que era capaz de destruir el cielo y la tierra, podría ser superior en poder destructivo puro, pero su liberación requirió un proceso de rotación de la cuchilla de 3 segmentos para acumular energía. ¿Un solo respiro? ¿Medio respiro? No, ni siquiera hubo tiempo de parpadear. Esa columna de luz, que representaba el concepto absoluto de victoria, ya había aplastado los cientos de metros de espacio entre ellos, llevando un aura que aniquilaba todo al alcanzarlo. No le dio tiempo a lanzar Ea en absoluto. Bloquéenlo para este rey. Los ojos de Gilgamesh se reflejaron carmesí bajo la luz dorada. Su razón, abrumada por el instinto de supervivencia, rugió de forma casi desgarradora, llevando el poder de la puerta de Babilonia a un límite sin precedentes.
En un instante, miles de ondas doradas se desplegaron en capas ante él. Ya no eran ondas elegantes, sino frenéticos vórtices hirvientes que formaban una enorme pared de noble fantasmas que colgaba del cielo sin un final visible. Innumerables espadas, lanzas, alabardas y hachas ya no eran proyectiles precisos. En cambio, como un diluvio, como el acero de un mundo entero derramado, cirujano frenética e imprudentemente de las ondas para encontrarse con esa destructiva columna de luz. Cada uno brillaba con el resplandor de la historia. Cada uno era un prototipo de noble fantasma que los magos modernos investigarían y anhelarían durante toda su vida. Sin embargo, fue inútil. Los cientos de noble fantasma en el frente, armas divinas que habían dejado nombres ilustres en mitos y leyendas, ni siquiera tuvieron tiempo de emitir un gemido metálico en el momento en que tocaron el pilar de luz. Eran como cúbitos de hielo arrojados al núcleo de una estrella. Se derritió instantáneamente. Vaporizado instantáneamente. No quedó ni un solo rastro de residuo. Los noble fantasmas de rango B y rango A eran tan frágiles como el papel de menor calidad ante esta luz pura, incapaces de obstaculizarla ni siquiera un poco. La velocidad del pilar de luz no disminuyó en absoluto y continuó avanzando con una fuerza que aplastaba todo a su paso. La expresión de Gilgamesh se volvió increíblemente fea, incluso mostrando una palidez antinatural debido a la violenta oleada de maná. Finalmente se vio obligado a admitir que los nobles fantasmas ordinarios, incluso por millas, no pudieron detener este ataque. Ya no era algo que se pudiera compensar con números, sino una brecha absoluta en calidad. No creas que tendrás éxito. Rugió, y sus pensamientos dieron vueltas en un instante. Con un repentino movimiento de su mano derecha, varios escudos enormes de extraño diseño, que emitían un aura de tiempos primigenios, fueron convocados a la fuerza desde las bóvedas más importantes y centrales tras él. Estas eran sus colecciones de cartas de triunfo. Esta fue su última línea de defensa. Uno de ellos era un enorme escudo de bronce con la forma de una flor de 7 pétalos, donde cada uno constituía una barrera defensiva indestructible. Patrones complejos y antiguos estaban grabados en su superficie. Era el auténtico prototipo de los 7 anillos que cubren los cielos ardientes utilizados por el legendario héroe de la guerra de Troya, el gran Ajax. Otro era un gran escudo dorado grabado con un sol. En cuanto apareció, emitió un resplandor sagrado y vasto, como si pudiera resistir todo el mal y la inmundicia del mundo. También había un escudo de piedra con el diseño más primitivo, desprovisto de cualquier patrón pero que fluía con una aura tan pesada como la tierra y tan sólida como una roca. Era un noble fantasma defensivo que llevaba el concepto de montañas. Cada uno de ellos era un tesoro en su bóveda que se situaba en la cúspide del concepto de defensa. ¡Bum! 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 La columna de luz finalmente se estrelló violentamente contra estos escudos divinos. Un rugido indescriptible estalló en el mundo silencioso. Fue una colisión de concepto contra concepto, el aplastamiento de ley contra ley. El escudo de bronce de 7 anillos recibió la peor parte del impacto. Los escudos, con forma de pétalo, florecieron uno tras otro desde afuera hacia adentro, y luego fueron perforados y destrozados por el pilar de luz en un instante. La ruptura de cada capa consumió en gran medida la energía aparentemente interminable del pilar de luz, explotando en círculos de ondas de choque destructivas en el aire. El escudo solar estalló con una luz cegadora, intentando rivalizar con el resplandor de la espada sagrada. Las runas sagradas en la superficie del escudo fluían frenéticamente, parpadeando mientras se lanzaban al desgaste más primitivo y salvaje con el torrente dorado. El escudo de piedra emite un gemido sobrecargado, un sonido como el gemido de la corteza terrestre. Grietas como telarañas aparecieron en la superficie indestructible del escudo, extendiéndose a una velocidad visible a simple vista. Aguanta esto, rey. Gilgamesh vertió frenéticamente su propio maná en estos nobles fantasmas defensivos como si fuera agua del grifo, tratando de retrasar el momento de su colapso total. Pero tal como Shirou había dicho, estos escudos eran, después de todo, solo los prototipos de los nobles fantasmas que tenían aquellos héroes de la historia. Poseían los materiales de primera calidad y las técnicas más antiguas. Pero no tenían la voluntad inquebrantable de los héroes, no habían experimentado el templo de aquellas batallas de vida o muerte y, ciertamente, no encarnaban las oraciones del pueblo. Eran simplemente las cosas muertas más fuertes y sin alma. Finalmente, después de que la última capa de los 7 anillos se rompió por completo y el escudo solar también se disipó en un cielo lleno de partículas de luz, la aterradora energía contenida en ese imparable pilar dorado de luz finalmente se agotó.
La luz se desvaneció lentamente a menos de 10 metros de Gilgamesh y finalmente se disipó en el aire. Gilgamesh flotaba en el aire, con el pecho agitado violentamente mientras jadeaba en busca de aire. Aunque no estaba herido, para bloquear ese golpe que destruyó el mundo en ese momento, había consumido casi la mitad de su maná y docenas de noble fantasma increíblemente preciosos en solo unos segundos. Entre ellos había incluso varios prototipos de noble fantasma defensivos de primer nivel de su bóveda. Para él, tal pérdida ya no era solo una derrota, sino una humillación suprema e insoportable. Él levantó la vista, sus pupilas carmesí ardían con una furia imponente que casi se materializó, fijada en la figura en el suelo que también jadeaba en busca de aire y casi no podía mantenerse en pie. Mestizo, tú, solo quería escupir algunas de las amenazas más feroces para aplastar por completo a esta hormiga que se atrevió a ofender la majestad del rey, pero de repente vio una escena que le heló la sangre. En el rostro de Shirou, en lugar del abatimiento y la desesperación después del agotamiento, había una sonrisa fría, que contenía tanto burla como lástima. No es bueno. En el corazón de Gilgamesh, las señales de advertencia volvieron a encenderse y el agudo zumbido casi perforó sus tímpanos. Vio que el falsificador, que ya estaba llegando a su límite, levantó la mano nuevamente. Aquella mano temblaba ligeramente por el cansancio, pero estaba firme como una roca. Sigue rastreando. Esta vez, no hubo un gran impulso como cuando forjó la espada sagrada, ningún cántico que sacudiera el alma. Fue solo una frase casual, como una declaración de hecho. Una lanza demoníaca completamente carmesí y de aspecto siniestro apareció silenciosamente en su mano. El asta de la lanza estaba cubierta de patrones misteriosos como vasos sanguíneos vivos, que emitían un aura palpitante de la ley de causalidad que parecía capaz de torcer el destino. Era la lanza demoníaca de aquel niño irlandés de la luz, Gaebolg. La lanza púas que perfora con la muerte. ¿Qué quiere hacer? ¿Lanzar la lanza demoníaca? Un ataque a ese nivel, preparado, este rey podría fácilmente, antes de que Gilgamesh pudiera terminar de pensar, vio a Shirou hacer un movimiento que lo aterrorizó y lo dejó completamente incapacitado para comprender. Shirou no adoptó ninguna postura de lanzamiento. Sostuvo la recién proyectada lanza demoníaca carmesí horizontalmente frente a él. Luego, con la otra mano vacía, hizo un movimiento de agarre en el aire. Como si estuviera agarrando un interruptor invisible. De la comisura de su boca escupió una palabra fría y sin emoción, como una sentencia divina. Romper. Fantasma roto. Una técnica prohibida que solo existe en teoría y leyenda. Detonar un noble fantasma, que encarna leyendas heroicas, como un explosivo desechable. ¡Qué acto tan derrochador y extravagante! Para un espíritu heroico que ve su noble fantasma como una extensión de su propia alma, esto no es diferente a cortar sus propios miembros. Pero Emilia Shirou es diferente. Sus noble fantasmas son prestados. Están robados. Mientras le queda un soplo de energía mágica, será el traficante de armas más rico del mundo, así como el derrochador más indiferente ante las pérdidas. El llamado fantasma roto es para él tan simple como presionar un detonador. Mameluco. En el momento en que esas palabras salieron de los labios resecos de Shirou, la lanza demoníaca carmesí en su mano, Gaebolg, de repente estalló con una luz cegadora de color rojo sangre desde los patrones espeluznantes que cubrían su eje. Una enorme e incontrolable cantidad de energía mágica fue vertida brutalmente en él, excediendo por mucho el límite que esta falsificación proyectada podía soportar. Crack, crack, el sonido nítido de la fractura era excepcionalmente penetrante en el campo de batalla mortalmente silencioso. Innumerables grietas finas se extendieron por todo el cuerpo de la lanza, y una energía violenta surgió de las fisuras, quemando el aire circundante hasta que se retorció y deformó. Esto ya no era una lanza. Era una bomba inestable a punto de explotar, que llevaba la autoridad de la causalidad. Este lunático. El rostro de Gilgamesh, que siempre había tenido una expresión de arrogancia, finalmente se distorsionó por completo. Claro que conocía el fantasma roto. Pero jamás imaginó que un mestizo se atrevería a jugar así. Y con un fantasma noble del calibre de Gaebolg, nada menos. El Gaebolg, sus conceptos centrales son perforación y golpe garantizado. Cuando estos conceptos se publican junto con el colapso del noble fantasma, ¿qué tipo de monstruo nacerá? Una explosión de la ley de causalidad que no se puede evadir, contra la que no se puede defender y que seguramente golpeará y destruirá al objetivo. Gilgamesh ni siquiera tuvo tiempo de pronunciar una sola palabra dura.
El instinto de supervivencia arraigado en su cuerpo divino ya había abrumado su ridículo orgullo real. Bloquéenlo para este rey. Rugió, y las ondas doradas de la puerta de Babilonia se extendieron frenéticamente a una velocidad sin precedentes. Esta vez, lo que emergió no fueron espadas afiladas, sino un escudo gigantesco y pesado tras otro, brillando con el resplandor de la era de los dioses, estratificado como una fortaleza para protegerlo. Pero ya era demasiado tarde. En el mismo momento exacto en que preparó su defensa, Shirou ya había soltado su control sobre la lanza demoníaca. Sin lanzamientos, sin ejercicio de fuerza. Él simplemente se dejó ir. La lanza demoníaca carmesí, al borde del colapso, desapareció de su lugar en cuanto dejó su mano, transformándose en una estrella siniestra color sangre. Siguiendo una trayectoria inquietante que desafiaba por completo las leyes de la física, apareció de la nada ante la formación de escudos de Gilgamesh. Y luego, un rugido sordo hasta el extremo, un sonido tan fuerte que parecía capaz de arrancar el alma de una persona de su cuerpo. No hubo fuego, ni onda expansiva, ni siquiera transmisión de sonido. En el momento en que explotó, la lanza demoníaca carmesí se transformó en una esfera color sangre compuesta puramente por el concepto de destrucción, en constante expansión. La esfera se expandió silenciosamente. Por donde pasaba, todo volvía a la nada. Las docenas de escudos de noble fantasma comunes al frente, al tocar la esfera color sangre, eran como dibujos a lápiz borrados con una goma de borrar. No quedó ni rastro de ceniza. Simplemente se desvanecieron. Luego, la esfera de color sangre chocó con esos escudos de primer nivel de la era de los dioses. ¡Guau! Cada escudo gigante estalló con una luz sin precedentes, mientras varias runas y protecciones divinas se desplegaban por completo, intentando resistir este poder que aniquilaba todas las cosas. Pero todo fue en vano. No hubo ningún choque violento de energía, ninguna colisión devastadora. Fue simplemente un borrado unilateral e irresistible. Una capa, dos capas, tres capas, capa tras capa de defensas absolutas dignas de ser registradas en el mito eran, ante la esfera color sangre, frágiles como el papel de una ventana, fácilmente perforadas, devoradas y borradas. Después de que el último escudo de luz desapareció como un fantasma, la esfera color sangre continuó con un impulso inalterado, estrellándose con fuerza contra el cuerpo de Gilgamesh. Arg. Gilgamesh dejó escapar un aullido que no sonaba humano, una voz llena de dolor, ira y un toque de terror que ni siquiera él estaba dispuesto a admitir. La armadura dorada de su cuerpo, forjada por los propios dioses y capaz de inmunizarlo contra cualquier ataque inferior al rango A, vio cómo su resplandor divino se atenuaba rápidamente al tocar la esfera color sangre. Entonces, las grietas visibles se extendieron velozmente desde el punto de impacto en su pecho. Finalmente, con un crujido seco, un gran trozo de esta armadura dorada, símbolo de su estatus real, fue borrado a la fuerza en el pecho, revelando la piel ligeramente pálida que había debajo. La esfera color sangre finalmente agotó su energía y se disipó en la nada. El polvo se asentó. La escena en el cielo fue suficiente para dejar boquiabierto a cualquiera que conociera al rey de los héroes. Gilgamesh flotaba en el aire, con el pecho agitado violentamente mientras jadeaba en un estado patético. Su magnífica armadura dorada estaba hecha de jirones y rotas, con una enorme y aterradora abertura en el pecho, cuyos bordes aún mostraban rastros carbonizados de erosión conceptual. Un hilo de sangre fluía lentamente desde la comisura de su boca. Él resultó herido. Este antiguo rey, que se consideraba el único honrado entre el cielo y la tierra y veía todas las cosas como polvo, en realidad había sido golpeado hasta el punto de escupir sangre por un falsificador a sus ojos, incluso con su armadura forjada por Dios destrozada. Esto ya no era solo una desgracia. Esto fue un sacrilegio. Grel, Gilgamesh miró hacia arriba, y en esas pupilas carmesí como de serpiente, la rabia agitada se había calmado, dejando solo un silencio absoluto y una frialdad que hacía que todo el cuerpo se congelara. Me has enfurecido por completo. Su voz parecía venir de las profundidades del infierno y cada palabra tenía una frialdad escalofriante. Sin embargo, frente a su aterradora intención asesina que era suficiente para congelar el alma, Emilia Shirou en el suelo simplemente se burló. Lo dices como si no estuvieras ya enojado antes. Se apoyó en una mano sobre su rodilla, jadeando pesadamente, su rostro pálido como el papel, pero sus labios se curvaron en un arco burlón. No tengas tanta prisa, mi rey. Shirou miró al hombre que ya estaba al borde de volverse loco, una sonrisa que podría describirse como malvada apareció en su rostro. No os preocuparéis, el buen espectáculo apenas empieza.
Lo que realmente puede hacerte enojar aún está por venir. Cuando bajó la voz, extendió nuevamente su mano derecha. Esta vez no hubo una oleada trascendental de energía mágica ni ningún gran encantamiento para forjar armas divinas. Después de que la luz se desvaneció, lo que apareció en su mano fue un objeto pequeño y exquisito. Era una llave dorada, antigua y adornada. En el momento en que vio esta llave, las pupilas de Gilgamesh se encogieron violentamente. La fría intención asesina en su rostro fue reemplazada instantáneamente por una conmoción y una furia aún mayor que casi abrumaron su razón. Miró fijamente la llave en la mano de Shirou, su cuerpo incluso temblaba levemente debido a la ira extrema. Una conjetura completamente absurda que hizo que la sangre de todo su cuerpo fluyera en sentido retrógrado surgió en su mente. Eso es, esta llave del rey, de Babilonia. Fantasma roto. Este es un uso especial en el que el usuario inyecta energía mágica en un noble fantasma, provocando que exceda sus límites en un instante y desencadene una explosión masiva. Es una técnica extremadamente extravagante, incluso derrochadora. Porque, una vez utilizado, el noble fantasma que sirve de núcleo quedará completamente destruido al no poder resistir su propio poder. Para aquellos espíritus heroicos que valoran sus noble fantasmas tanto como sus vidas, este es un último recurso casi inimaginable. Pero para Emilia Shirou, esta restricción no existe. Se proyectarán sus noble fantasma. Mientras tenga suficiente energía mágica, mientras pueda mantenerse en pie, podrá fabricar infinitamente estas armas divinas. Para él, el llamado fantasma roto no es más que una poderosa bomba que puede utilizarse en cualquier momento. En el momento en que Shirou dijo romper, la lanza demoníaca de color rojo sangre en su mano, Gaevold vio que los patrones en forma de venas en su eje de repente se iluminaban con un penetrante brillo rojo sangre. Una energía mágica masiva y violenta fue vertida a la fuerza, excediendo por mucho el límite que esta lanza demoníaca proyectada podía soportar. Crack, crack, el nítido sonido de algo rompiéndose resonó, e innumerables grietas finas aparecieron en el cuerpo de la lanza, con una energía violenta surgiendo de ellas, quemando el aire circundante hasta que se retorció. Ya no era una lanza. Era una bomba inestable a punto de explotar, que contenía el poder de la ley de causalidad. Este lunático. La expresión de Gilgamesh finalmente cambió. Claro que sabía lo que era fantasma roto. Pero jamás imaginó que alguien se atrevería a jugar así. Y con un fantasma noble del nivel de Gaevold, nada menos. El concepto central de Gaevold es perforación, es decir, golpe garantizado. Cuando este concepto se materialice junto con el colapso del noble fantasma, ¿qué ocurrirá? Esa sería una explosión aterradora que no se podría evadir y seguramente destruiría el objetivo. Gilgamesh ni siquiera tuvo tiempo de pensar mucho. Su instinto de supervivencia ya lo había superado todo. Rugió y abrió la puerta de Babilonia de nuevo. Esta vez, lo que invocó no fueron espadas, sino un escudo gigantesco e increíblemente pesado, uno tras otro, apilados para bloquearlo. Sin embargo, al mismo tiempo que preparó su defensa, Shirou ya había lanzado la lanza demoníaca que estaba a punto de explotar. No, eso no fue un lanzamiento. Él simplemente se dejó ir. Tras ser liberada, la lanza demoníaca carmesí se transformó en un meteoro color sangre. Con una trayectoria inquietante que ignoraba por completo las leyes de la física, apareció inmediatamente ante la formación defensiva de Gilgamesh. Y luego, un rugido sordo hasta el extremo, como si pudiera destruir el alma de una persona. No hubo fuego ni onda expansiva. La lanza demoníaca carmesí, en el momento de la explosión, se convirtió en una esfera de color sangre compuesta puramente por el concepto de destrucción, en constante expansión. La esfera se expandió silenciosamente, devorando todo a su paso. Las docenas de escudos noble fantasma ordinarios en el frente, en el momento en que tocaron la esfera color sangre, fueron como marcas de lápiz borradas por un borrador, en silencio. Desaparecieron. No se rompieron ni se derritieron. Simplemente se desvanecieron en el aire. Luego, la esfera de color sangre chocó con las capas de escudos. ¡Guau! Muchos grandes escudos se estallaron con una luz sin precedentes, y escudos de varios brillos mágicos se desplegaron por completo, intentando resistir este poder que aniquilaba todas las cosas. La primera capa, desapareció. La segunda capa, desapareció. La tercera capa desapareció, no hubo una confrontación feroz, ningún choque de energía. Fue solo un borrado unilateral e irresistible. Después de que varios escudos también desaparecieron como fantasmas, la esfera color sangre continuó con un impulso intacto, estrellándose con fuerza contra el cuerpo de Gilgamesh.
Uf, arg. Gilgamesh dejó escapar un grito de dolor extremo. La armadura dorada que lo cubría, forjada por los dioses y capaz de inmunizarlo contra la mayoría de los ataques mágicos, vio cómo su resplandor divino se atenuaba rápidamente al tocar la esfera color sangre. Entonces, las grietas visibles se extendieron velozmente desde el punto de impacto. Finalmente, con un crujido, un gran trozo de esta armadura dorada, símbolo de su estatus real, fue borrado a la fuerza en el pecho, revelando la piel ligeramente pálida que había debajo. La esfera de color sangre finalmente se quedó sin energía y se disipó en el aire. El polvo se asentó. La escena en el cielo, si la viera cualquiera que conociera al rey de los héroes, se quedaría boquiabierto. Gilgamesh flotaba en el aire, jadeando. Su magnífica armadura dorada, que solía usar, estaba ahora hecha jirones y rota, y había aparecido una enorme abertura en el pecho, cuyos bordes aún mostraban rastros carbonizados de erosión conceptual. Un hilo de sangre fluía lentamente desde la comisura de su boca, goteando sobre su armadura arruinada. Él resultó herido. Este antiquísimo espíritu heroico, que se consideraba el único honrado entre el cielo y la tierra, había sido golpeado hasta el punto de escupir sangre por un mestizo ante sus ojos, con incluso su orgullosa armadura destrozada. Esto ya no era solo una vergüenza. Era un sacrilegio sin precedentes. Grel, Gilgamesh miró hacia arriba, y en esas pupilas carmesí como de serpiente, ya no había ira, sino una intención asesina fría y casi demente. Me has enfurecido por completo. Su voz parecía venir de las profundidades del infierno y cada palabra tenía una frialdad escalofriante. Sin embargo, frente a su aterradora aura que era suficiente para asustar hasta la muerte a un mago común, Emilia Shirou en el suelo simplemente se burló. Lo dices como si no estuvieras ya enojado antes. Su tono era tan relajado como si estuviera charlando con un amigo, pero las palabras que pronunció fueron como un cuchillo tras otro, apuñalando con fuerza el orgullo de Gilgamesh. Además, no tengas tanta prisa en enojarte. Shirou miró a Rey que ya estaba al borde de volverse loco, una sonrisa traviesa apareció en su rostro. No te preocupes, aquello que te hará enojar aún más está a punto de comenzar. Diciendo esto, extendiendo una vez más su mano derecha. Esta vez, no había espadas, lanzas ni alabardas reunidas en su palma. Después de que la luz se desvaneció, lo que apareció en su mano fue un objeto pequeño y exquisito. Era una llave dorada, antigua y adornada. En el momento en que vio esta llave, las pupilas de Gilgamesh se encogieron repentinamente al tamaño de pinchazos de alfiler. La loca intención de matar en su rostro fue instantáneamente cubierta por una furia masiva increíble. Miró fijamente la llave en la mano de Shirou, y una premonición aterradora que hizo que todo su cuerpo se enfriara surgió en su mente. Eso es, esa llave, esa antigua y magnífica llave, forjada enteramente en oro. En el momento en que apareció, la locura y la sed de sangre en el rostro de Gilgamesh se extinguieron instantáneamente como si hubieran sido rociadas con un balde de agua helada, congelándose en un horror y una rabia sin precedentes que se originaron en las profundidades de su alma. Su voz temblaba, cada sílaba salía con todas sus fuerzas de entre sus dientes, con un sonido penetrante y áspero como el de metal rechinando contra metal. Esa era la clave de su tesoro. La fuente que abrió la puerta de Babilonia. El símbolo de su autoridad como el rey más antiguo. En este mundo, solo él, y solo él, debería poseerlo. Pero ahora, este hombre al que despreciaba como falsificador, este miserable mestizo a sus ojos, en realidad lo había copiado. Esto ya no era una provocación. Tampoco fue un sacrilegio. Esto fue una negación completa de su identidad como el rey de los héroes desde el mismo fundamento de su existencia. Así es, esto es todo. La muñeca de Emilia Shirou se movió ligeramente y la llave dorada giró ágilmente entre sus dedos, la sonrisa en su rostro era tan brillante que casi era cegadora. ¿No te gusta lanzar noble fantasma por todos lados? Pensé, ya que los aprecias tan poco, ¿por qué no te ayuda a cuidarlos? Hizo una pausa, para asegurarse de que cada palabra llegara claramente a los oídos de Gilgamesh. Después de todo, lo que es tuyo es mío, ¿verdad? Mestizo, estás pidiendo la muerte. Gilgamesh se volvió loco. Completa y absolutamente loca. La cuerda llamada razón dejó escapar un gemido sobrecargado en el momento en que sonó la frase lo que es tuyo es mío, y luego se rompió por completo. Ni siquiera se molestó en preguntar cómo la otra parte logró tal milagro, ni tampoco le importó contemplar las aterradoras implicaciones que había detrás de ello. En ese momento solo quedaba un pensamiento en su mente. Un pensamiento puro hasta el extremo.
para borrar completamente a este mundo a este hombre que se atrevió a poner sus manos sobre su autoridad, junto con esta tierra contaminada bajo sus pies. Enuma Elish. Un rugido que no sonaba humano en absoluto sacudió los cielos. Sostuvo la espada de la ruptura en alto sobre su cabeza, y sin ninguna advertencia o proceso de carga de energía, libera su poder más primitivo y aterrador sin reservas. No había ningún rayo de luz. No había ninguna puntería. La tormenta que acabaría con el mundo había llegado. Eso no era viento. Ese fue el fenómeno más puro de destrucción producido por la espada de separación agitando el espacio y destrozando el mundo mismo. Las grietas espaciales de color rojo oscuro eran las horribles heridas del mundo, mordiendo y devorando con locura todo a su paso. Grandes trozos de tierra se elevaron, descomponiéndose en éter primitivo mientras aún estaban en el aire. El cielo se tiñó de un rojo oscuro siniestro, y el mundo entero emitió un gemido desbordado. Esta era la verdadera forma del noble fantasma antimundo, Enuma Elish. Difundió completamente su poder de creación para formar un dominio absoluto de destrucción que era inevitable, imparable e ineludible. Emilia Shirou estaba parado en el centro de la tormenta, luciendo ridículamente pequeño. Realmente, me pasé de la raya, una sonrisa amarga apareció en el rostro de Shirou. Realmente no esperaba que su acto de proyectar una llave tuviera un impacto tan grande. Había llevado directamente a este único honrado rey de los héroes a una pérdida total de control, saltándose todo el proceso de carga para una lucha de rayos y pasando directamente a dar vuelta a la mesa con un movimiento definitivo. Esto fue realmente malo. Con su maná actualmente agotado, intentar proyectar nuevamente la espada de la victoria prometida para un enfrentamiento frontal era pura fantasía. Proyectando Roaías, ese noble fantasma, conocido por su defensa absoluta, probablemente no duraría ni un segundo antes de ser destrozado en partículas básicas junto con su portador por esta irrazonable tormenta espacial. ¿Escapar? Aún más gracioso. La velocidad de expansión de este dominio de destrucción sobrepasaba lo imaginable, y su alcance lo abarcaba todo hasta donde alcanzaba la vista. Simplemente no podía quedarme sin él. Esta parecía ser una situación de muerte segura. Sin embargo, no había ni rastro de desesperación ni miedo en las profundidades de los ojos de Shirou. Él simplemente se quedó allí quieto, como un actor esperando el final del espectáculo. En su mente, incontables experiencias de muerte y renacimiento en otros mundos pasaban como una linterna giratoria. Cada muerte y cada batalla habían hecho que su magia se retorciera y evolucionara constantemente, otorgándole ases cada vez más inconcebibles. Y ahora, llegó el momento de revelar la carta del triunfo final. Rey de los héroes, ¿lo sabes? La voz de Shirou resonó con absoluta claridad en el medio del sonido ensordecedor del mundo al romperse. Un extraño poder envolvió sus palabras, ignorando las barreras físicas y entregándolas directamente a la mente del otro. Hay un tipo de noble fantasma cuya fuerza no reside en el poder, sino en las reglas. Se utiliza específicamente para invertir la causalidad, reescribiendo a la fuerza el proceso y el resultado. Gilgamesh, que conducía frenéticamente y disfrutaba del placer de la destrucción, sintió que su corazón se contraía de arrepentido al oír estas palabras. Una premonición extremadamente siniestra se apoderó instantáneamente de cada uno de sus nervios. ¿Revertir la causalidad? ¿Kuchulaine Segaevolt? No, aunque esa lanza era extraña, su bloqueo de la ley de causalidad no era imposible de evadir para un individuo verdaderamente poderoso. Entonces, ¿qué más había? Justo cuando Gilgamesh estaba lleno de dudas e inquietudes, Shirou se movió. Lentamente levantó su mano derecha y cantó en voz baja. Sigue rastreando. Esta vez, lo que proyectó ya no era ninguna arma divina que hubiera visto antes. Una luz extraña, aparentemente no perteneciente a este mundo, se condensa en su palma. La luz se disipó. Una espada corta de forma extraña apareció en su mano. Esta espada corta tenía una textura de cristal translúcido en todas partes, y dentro de la hoja, parecía haber innumerables fragmentos finos de luz fluyendo en sentido inverso, emitiendo un aura profundamente inquietante de tiempo distorsionado. Shirou sostuvo la espada corta sobre su pecho, enfrentándose a la tormenta de color rojo oscuro que ya estaba cerca y era capaz de tragarlo todo. Miró al rey de los héroes, de rostro horrible y ojos rojos, en el centro de la tormenta y habló con calma. Cuando se establece como causa el resultado del ataque que golpea al enemigo, su voz se detuvo y cada palabra llevaba el peso de una verdad definida. Entonces, el proceso del ataque pierde sentido. El momento en que las palabras cayeron. Shirou activó el verdadero nombre de noble fantasma.
No hubo ningún canto. No había efectos de luz llamativos. El mundo entero parecía tener el botón de pausa presionado en ese momento. La tormenta espacial que iba a acabar con el mundo seguía rugiendo, pero su sonido se volvió distante e irreal. Las pupilas de Gilgamesh se contrajeron repentinamente hasta el extremo. Porque un dolor arrepentido y desgarrador irradió desde su pecho. Bajó la cabeza con dificultad. Una punta compuesta enteramente de luz, como si estuviera condensada a partir de la propia ley de causalidad, ya había atravesado su pecho en algún momento desconocido. La fuente a ese pico de luz era precisamente esa extraña espada corta en las manos del mestizo en el suelo. Primero sentí el resultado de ser golpeado. Solo entonces, lentamente, vio que se producía el ataque. Vio que la espada corta en la mano de Shirou se estalló con un brillante rayo de luz. Ese rayo no voló hacia él, sino que desde el principio lo conectó a él y al oponente. Ignoró el espacio. Ignoró el tiempo. Ignoró la tormenta espacial provocada por Ea que fue suficiente para destruir el mundo. Porque desde el momento en que se activó, el resultado de golpear ya estaba predestinado. PFFT. Gilgamesh escupió una bocanada de sangre caliente, tiñendo de rojo la armadura rota de su pecho. Sintió que el maná de su cuerpo era frenéticamente drenado y desmantelado por esa punta de luz. La conexión inquebrantable entre él y la espada de la ruptura también fue cortada por la fuerza por este poder irrazonable de la causalidad. La tormenta espacial que acabó con el mundo, al perder su suministro de maná, se marchó rápidamente, colapsó y se disipó como un globo pinchado. Al final, se convirtió en unas cuantas brisas y desapareció sin dejar rastro. El cielo recuperó su claridad. El mundo entero cayó una vez más en un silencio sepulcral. Solo Gilgamesh permaneció, firmemente inmovilizado en el aire por la punta de luz que se extendía desde abajo, incapaz de moverse. Había perdido. Perdido tan completamente. Así que, desconcertantemente. Ni siquiera podía comprender del todo cómo había perdido hasta el momento final en que su conciencia se desvaneció. En el suelo, Shirou miró al rey inmovilizado en el cielo y susurró suavemente el nombre de noble fantasma. Fragarach.